Cualquier material utilizado en nuestro video como contenido de música, imágenes, clips de videos tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, el material utilizado en nuestro canal no tiene fines comerciales. Dicho contenido original le pertenece a sus creadores, a quienes conocemos como tal. Por lo tanto, el material utilizado del video está protegido con derechos de autor y son propiedad intelectual del autor. Por lo tanto, la finalidad de este video consiste en mostrar material para dar a conocer a la comunidad que ve este video. Usted está entrando al canal Archivos Marvel 616 más Star Wars, un canal dedicado al contenido del universo Marvel y de Star Wars, cómics, reseñas de películas y series, todo en un mismo canal. Bienvenidos. Hoy les ofrecemos en especiales de Archivos Marvel 616 más Star Wars, Kang. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, en este caso vamos a hablar justamente de uno de los personajes más importantes del universo Marvel y hablamos de Kang el Conquistador, pero hemos decidido dividir este documental en varias entregas, dado que tendremos que hablar justamente de otras versiones específicas bastante importantes en el universo Marvel y lo que pronto se planteará en las futuras adaptaciones cinematográficas del universo cinematográfico de Marvel. Sin más, comencemos. Especial de Kang el Conquistador, volumen 1, primera parte. Comencemos. Nathaniel Richards ha tenido varias encarnaciones a lo largo de los años y cada identidad tiene su propia historia en constante expansión. En aras de la claridad, empezamos a cubrir esencialmente la historia completa, al menos en lo que corresponde a este caso, a Nathaniel Richards, alias Kang el Conquistador, durante su tiempo en su estancia de su nombre alterno como Kang. Para obtener lo que vamos a ver como información, lo veremos en las siguientes entregas, en las que tenemos que explorar las identidades de Nathaniel Richards, como la de Iron Lad, Kid Immortus, el Centurión Escarlata, Ramatut y el propio Immortus. Además, existen muchas versiones alternativas de Kang que apenas tocaremos como referencias o cameos, simplemente centrándonos en las ya mencionadas encarnaciones aparte del propio Kang el Conquistador. En Aras de la Claridad se acepta comúnmente que cada Kang alternativo que ha interactuado con la Tierra 616 es una divergencia directa del Kang principal de la Tierra 6311. Si bien es difícil diferenciar que entre cada uno de estos Kang divergentes, todos los que están vinculados con el Kang Prime, o sea el Kang principal, se han enumerado a partir de aquí, por razones que serán evidentes para el propio seguidor de nuestro canal. Sin más, comencemos. Alias Victor Timely, el faraón Ratbatut, el hombre azul, el rey de reyes, maestro de hombres, señor de los 7 soles, Victor Timely Jr., Victor Timely III, Kang, el conquistador del universo, el Centurión de Escarlata y más comúnmente como Nathaniel Richards, alias el Kang el Conquistador. Un líder carismático y poseedor de uno de los poderes más emblemáticos del multiverso Marvel, el de poder viajar en el tiempo. Kang ha sido conocido por su afiliación con los Kronos Corps, los Avengers salvajes, asimismo como los Vengadores Cósmicos, ex y líder de los Anacronautas, el Consejo de los Kangs, el Consejo de los Viajeros del Tiempo, de los Kangs obviamente, la Legión Accursed y Hell Rangers, y también ha estado bastante ligado con personajes tales como la Matriarca de los Angels, siendo un ancestro, los padres de Reed Richards, que en este caso es Nathaniel, y Cassandra Richards como sus abuelos o tatarabuelos, y se han vinculado a otras personas como Arthur Richards, al propio antepasado de Victor Von Doom, supuestamente. Al menos se sabe que ha tenido, al menos en algunas versiones alternativas, hijos tales como Ramades, Marcus Kang 23, digámoslo así, y asimismo otros que han asumido sus propias identidades basados en sus famosos nombres alternativos que ha tenido en diferentes versiones. Uriel, un hijo adoptivo, Henry, entre otros. Se puede decir que hasta tantos y tantas versiones de él mismo que ha engendrado diferentes familiares, incluso juntándolos propiamente dichos con la familia de los 4 fantásticos, con Reed Richards, Franklin Richards, Ontara, Valeria Richards, y asimismo también llevándonos hasta Ravonna Renslayer, que ha sido ocasionalmente su pareja ocasional. Es un famoso viajero del tiempo humano que ha buscado como su objetivo controlar toda la historia. Su realidad original es la Tierra 6311, siendo ambientada en el siglo 31 de su continuidad, cuya aparición data de los cómics de los Vengadores volumen 1 número 8 del mes de julio
de 1964, siendo creado por Stan Lee y Jack Kirby. Aunque suele ser un villano de los Vengadores, se le suele considerar un villano de peso de los propios Cuatro Fantásticos y a veces en algunos de otros personajes, especialmente tal vez de la familia fantástica. También hay que resaltar ese contacto que ha tenido con Hank Pym, entre otros. Sin embargo, vamos a comenzar y a contarte quién es Nathaniel Richards a partir de acá. De acuerdo a la historia de orígenes, Nathaniel Richards nacería en el siglo 30, o sea, cuando se publicaba este cómic en el siglo 20, en la realidad alternativa conocida como la Tierra 6311, una realidad en la que la humanidad nunca entró en la Edad Oscura. Después de siglos de avances y guerras, este viajero del tiempo de lo que aparentemente se creía que era la Tierra 616, un tal Nathaniel Richards trajo a la paz a la Tierra. Debido a que Richards trajo a la paz a este futuro devastado por la guerra, conocido como el legendario benefactor. Dice que Nathaniel Richards nació en esta realidad, es descendiente del benefactor a través de Reed Richards, aunque otros registros también indican que también puede ser un descendiente del monarca latviano conocido como el Doctor Doom, es decir, las crónicas inconclusas de ese legado que pasa a perdurar durante siglos. A la edad de 16 años, la intervención de su futuro yo, también conocido como Kang el Conquistador, resultó que el joven Nathaniel intentaría evitar su eventual transformación en Kang, convirtiéndose brevemente en el héroe conocido como Iron Lad, cuyo joven también tuvo una breve temporada como un supervillano conocido como el Tic Mortus o King Mortus. Sin embargo, Nathaniel Richards finalmente regresaría a su tiempo natal para finalmente seguir su camino destinado, posiblemente con los recuerdos como Iron Lad que habían sido obviamente borrados. Sin embargo, en este momento no hay una explicación clara y concluyente sobre los eventos que llevaron a esto, aún siquiera han sido registrados. Como adulto, Nathaniel descubriría una máquina del tiempo y, habiéndose aburrido de su pacífico, viajaría en el tiempo al antiguo Egipto hacia la continuidad de la Tierra 616, o al menos eso es lo que se pretende entender. Allí se erigiría como el faraón Rama-Tut hasta que este fuese expulsado de ese puesto por los propios Cuatro Fantásticos, al cual hacemos alusión sus historias y aventuras entre sí. Rama-Tut trató de huir de regreso a su propia era, pero no fue atrapado en una tormenta de tiempo y se vería obligado a aparecer en la era moderna de la continuidad de la Tierra 616. Un encuentro casual con su posible antepasado Victor Von Doom, quien inspiró a Nathaniel a abandonar su disfraz de Rama-Tut y a asumir uno similar al de Victor Von Doom. En su primer intento, Nathaniel creó la identidad del Centurión Escarlata, pero la terminaría abandonando esta identidad después de ser derrotado en su encuentro con los Vengadores. Reanudando su disfraz de Rama-Tut, Richards intentó una vez más volver a su siglo 30, el siglo de origen, al menos de la Tierra de su mundo. Pero una tormenta temporal le hizo sobrepasar su propia era y terminó en el siglo 40 en un mundo devastado por la guerra. Allí Rama-Tut encontró un futuro desgarrado por la guerra, donde bárbaros lucharían con tecnología de épocas pasadas de las que no se sabían cómo estas funcionaban. Al ver su propio conocimiento personal sobre cómo operaban dichas armas, Rama-Tut resultó sencillo reinventarse y conquistar esta era. Al crear la identidad de Kang el Conquistador, Richards comenzaría a utilizar precisamente eso. Primero Kang conquistaría la Tierra de su tiempo, luego comenzaría a conquistar la galaxia, apoderándose de imperios enteros, incluido el del Badum. Pero incluso esto no fue suficiente y la mente de Nathaniel continuó regresando a la era moderna de los héroes y buscó conquistarla también. Una de sus primeras observaciones del pasado fue cuando Kang apareció brevemente en Times Square sobre la ciudad de Nueva York alrededor del año de 1939. Esto provocó una breve histeria y cierta cobertura de los medios, pero por lo demás su apariencia fue descartada como un engaño por las autoridades de la época. Se ha afirmado que parte de estas motivaciones del propio Kang a querer conquistar la Tierra en la era moderna se debieron a registros históricos incompletos que vagan, o más bien que han hablado de una virgen celestial que engendraría al hombre más poderoso de la historia según él. Kang estaría decidido a conocer a la identidad de esta Madonna y asegurarse de que él fuera el padre de ese niño. Bueno, delirios de conquistadores para conquistar a la edad moderna. Cuando Kang apareció por primera vez en la era moderna en la Tierra de la continuidad de las Tierras 616, su nave aterrizaría en las afueras de Washington DC, volando una pista de aterrizaje con su nave.
Kang mantuvo a raya al ejército de los Estados Unidos con sus armas avanzadas y ordenaría que solo hablaría con los líderes del mundo. En respuesta, el gobierno de los Estados Unidos se puso en contacto con los Vengadores para hacer frente a esta crisis única. Cuando los Vengadores llegaron a enfrentarse a Kang, su primera demostración de poder lo demostró fácilmente siendo capaz de luchar contra los héroes más poderosos de la Tierra. Después de revelarle sus orígenes y otra batalla que tuvo, Kang finalmente derrotó fácilmente a sus enemigos y los tomó prisioneros. Sin embargo, mientras intentaba encarcelar al propio Capitán América, el Vengador estrelló su nave, terminando por liberándose contra el propio Kang, los propios héroes. Al detectar que el propio Rogers era de la década de los años 40, Kang decidió arbitrariamente que no pertenecería y envió al Capitán Red en un momento dado en que lo mandaría en un viaje en el tiempo hasta el año de 1945. Los únicos miembros que no fueron capturados fueron la Avispa y el compañero del Capitán América, Rick Jones, en ese momento. Luego los dos comenzarían a tramar cómo liberar a sus camaradas. Con la ayuda del Mr. Fantastic de los Cuatro Fantásticos, lograrían rescatar al Capitán América del año 1945 y luego reunieron a la Brigada Adolescente de Rick, un grupo que fingió ser que se quería oponer al lado de Kang, engañando por completo al Conquistador, que le permitió subir a bordo de su nave. Rick y la Brigada Juvenil junto al Capitán América trabajarían juntos para liberar a los Vengadores capturados. Los Vengadores se enfrentarían a Kang y lucharían contra él de nuevo, dañando severamente su armadura. Kang luego intentaría lanzar un misil de neutrinos, pero esta armadura sería destruida por el propio Iron Man. Kang luego intentó exponer a los Vengadores a rayos letales de radiación, pero Thor volvería a enfocarlos en él, obligando a Kang a huir de regreso a su propia época. Kang también ha declarado que durante este encuentro colocó una sonda de tiempo para monitorear la aparición de dichosa Virgen Celestial. Imprevisto por Kang, en este momento, cada uno de sus viajes al pasado creó versiones divergentes de sí mismo, todos con las cuales en cierto momento gobernaron sus propios imperios divergentes y continuaron sus propios esquemas. Un Kang en particular se refirió a sí mismo como el Kang principal o Kang Prime, aunque ha admitido que no ha estado siempre seguro de esta tal verdad. Brillante derrota, una versión divergente de Kang había decidido establecer una cabeza de playa en el siglo XX, para la cual podía comenzar a planificar su nueva operación de conquista en la era moderna una vez más. Volvería a viajar en el tiempo al 1 de enero de 1901, donde estableció la ciudad de Timely, Wisconsin, bajo la apariencia de Victor Timely, y se convirtió en un alcalde de la ciudad. También estableció fábricas y un negocio llamada Timely Industries, enseñando a su personal los principios básicos de la robótica. Kang también establecería el reino de Chronopolis, que originalmente comenzó con una fortaleza fuera de la sincronización con el tiempo en el área exacta de Timely, pero finalmente creció y se ramificó para convertirse en una encrucijada masiva entre el pasado, el presente y el futuro de la Tierra. Kang utilizaría Chronopolis para monitorear las conquistas, y cuando estaba lejos de Timely tenía sustitutos robóticos que aparentemente envejecían. Y finalmente, Victor Timely moriría, siendo reemplazado por Victor Timely Jr. Para el año de 1929, Kang, mientras se hacía pasar como Timely Jr., emplearía a Phileas Horton, y a través de este empleo, Horton finalmente desarrolló la tecnología que dio vida al androide conocido como la antorcha humana original en el año de 1939. En la década de 1980, y utilizando la apariencia de Victor Timely III, Kang había convertido a Timely Industries en un exitoso fabricante de tecnología. La tecnología oportuna indirectamente fue responsable de gran parte de los avances posteriores, y parte de esta tecnología eventualmente se convirtió en un equipo que sería utilizado por el Señor Fantástico de los Cuatro Fantásticos, el brazo cibernético de la detective Misty Knight, o el diseño cyborg de Deadlock de Roxxon Oil, entre otros. Mi teoría aquí parte curiosamente. Curiosamente, ¿han considerado ustedes que la compañía de nuestro querido Kang o Timely Industries ya ha existido desde el comienzo del UCM? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Durante este tiempo, el principal Kang continuaría observando a los Vengadores, haciendo un seguimiento de sus hazañas y cambios en las alineaciones.
También se centró en su conquista posterior al siglo 40, librando una guerra contra los Shi'ar y los Skrulls. A través de su seguimiento hacia los Vengadores, también se enteró de otro viajero en el tiempo que se hacía llamar Immortus, quien sin quien se diese cuenta que era el propio Kang, para que éste lo supiera, y era simple y llanamente su yo futuro. Cuando un Kang divergente volvió a centrar su atención en los Vengadores, construyó un androide basado en el héroe novato de Spider-Man y lo utilizaría para tratar de atraer a los Vengadores hacia una trampa. Sin embargo, este complot se había frustrado gracias a la intervención del verdadero Spider-Man, que derrotó al Doppelganger robótico. Otra versión de Kang decidió conquistar la era moderna de los héroes, apoderándose de un siglo pasado con la esperanza de borrar a sus enemigos de la existencia, comenzando a monitorear el siglo VI. Y cuando el heroico Black Knight estaba luchando contra su enemigo, o su enemiga, en este caso Morgana Le Fay, atacaría el reino de Camelot. Rápidamente incapacitaría al mago Merlin y superaría al rey Arturo de sus caballeros de la mesa redonda. Luego se hizo cargo del reino de Camelot y comenzó a usar su inteligencia avanzada para ayudar a los caballeros a construir armas sofisticadas para que en esa era, con la esperanza de conquistar la tierra, fuese un hecho. Sin embargo, el intento de Kang de apoderarse del siglo VI fue presenciado por el vigilante que trajo a la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos y a la Mole al propio pasado para detener a Kang. Mientras la Mole luchaba contra las fuerzas de Kang, Antorcha Humana liberaría a Merlin. Cuando el mago deshabilitó la fuente de energía de Kang, los dos héroes lo pudieron derrotar fácilmente, lo que obligó a Kang a huir a su propio tiempo. El verdadero Kang continuaría monitoreando a los Vengadores, siendo testigo de su primer cambio de formación, que incluía al propio Capitán América, a Hawkeye, a la Bruja Escarlata y al hermano de esta, Mercurio, o mejor conocido como Quicksilver. Más tarde posiblemente fue el Kang el que sería manipulado por su propio posible antepasado, el dichoso Doctor Doom, quien utilizaría su propio dispositivo de cambio de emociones para reunir un ejército de supervillanos para atacar la boda de Mr. Fantastic y la Chica Invisible. Kang estuvo involucrado en una batalla masiva entre los supervillanos reunidos y los héroes que asistieron a la boda. La batalla llegaría a un abrupto final cuando el vigilante menciona a Reed Richards, un desplazador del tiempo que utilizaría para enviar a los villanos de regreso a su lugar de donde vinieron. Con todo recuerdo de su ataque borrado, sin embargo, al revisar las grabaciones de sus hazañas, Kang finalmente recordó esta batalla. Kang volvería una y otra vez al siglo 40, y una de ellas, que fue brevemente, para continuar con sus conquistas de sus mundos de allí. Más tarde descubrió que la dimensión de Cosmos y sus propiedades de cambio de tamaño, que están ligados a las partículas spin, conquistaría esta dimensión y esclavizó a sus nativos cosmosianos, obligándoles a ayudar en la creación de las construcciones de Growing Men. Una vez que los cosmosianos completaron su tarea, Kang ocultó a los hombres en crecimiento en varias épocas para ocultar estas potentes armas a sus enemigos. Kang conoce a la princesa Ravonna. En el siglo 40 natal, el verdadero Kang se había enamorado de una princesa llamada Ravonna Renslayer, una princesa de un reino terrícola. Debido a su amor con Ravonna, Kang permitió que su padre pudiera permanecer en el gobierno de su reino, pero presionó a Ravonna para que se casase con para que su padre continuase manteniendo la autonomía del imperio de Kang. Ravonna rechazaría a su mano en matrimonio y Kang trató de mostrarle su poder transportando a los Vengadores como Hawkeye, Quicksilver y la Bruja Escarlata de su era, y derrotándolos en batalla. Más tarde, cuando el Capitán América se enteró de que sus compañeros los Vengadores habían sido secuestrados, lanzó un desafío a su enemigo y fue llevado al futuro y también lo derrotó. Estas derrotas no impresionaron a Ravonna, y Kang ordenó a sus fuerzas que le atacaran. Fue justo cuando los Vengadores se recuperaron para defender al reino. Kang y su ejército alcanzaron fácilmente este pequeño reino, y los Vengadores fueron una vez más derrotados y hechos prisioneros. Sin embargo, cuando Kang decidió perdonar a Ravonna y a su padre, se ganó la ira de sus comandantes, quienes vieron la misericordia que éste había demostrado como una especie de debilidad. La principal fuente de estos fue el comandante conocido como Bad Luck, quien utilizó el poder para poder usurpar el mando de los ejércitos de Kang.
Con las fuerzas en su contra, Kang decidió por su cuenta de que su amor por Ravonna era más grande que conquistar este reino, y claramente a regañadientes se dio cuenta de que solo los Vengadores podían ayudarlo a luchar contra Baltar y sus fuerzas. Los Vengadores demostraron de ser gran ayuda derrotando al ejército. Sus comandantes fueron hechos prisioneros. Al ver que Kang podía mostrar compasión y cariño, Ravonna decidió aceptar sus avances románticos. Justo cuando Kang estaba devolviendo a los Vengadores a su propio tiempo, Baltar se liberó e intentó dispararle a Kang por la espalda. Ravonna vio esto y se arrojó en el camino del rayo del arma y sería obviamente derribada. Entonces Baltar sería ejecutado. Ravonna aparentemente moriría en brazos de Kang, lo que sugeriría que tal vez su amor por ella nunca estuvo destinado a ser. Sin embargo, Kang se negaría a dejar que su amor pereciera y usó la ciencia del siglo 40 para mantenerla en un estado de animación suspendida. Simplemente no está ni muerta ni tampoco viva. Muchas de las versiones alternativas de Kang también experimentaron alguna tragedia similar, y quizás podría ser mi teoría de parte el origen de nuestra amenaza en el universo cinematográfico de Marvel. Yo creo que por ahí va la cosa. Claro está que correspondería a otra variante de Ravonna, donde ella sí es, como se dice, su pareja. El verdadero Kang decidió dejar de lado su dolor y buscar una aventura aún mayor. En su tiempo nativo enfrentaría una vez más con los Shi'ar, obligándoles a rendirse. Esto hizo poco para llenar el vacío en su vida, y Kang pronto deseó devolverle la vida a Ravonna. Sin embargo, encontrar un medio para hacerlo no ocurrió directamente, ya que uno de sus hombres en crecimiento fue desenterrado de la era moderna en la Tierra de la Continuidad 616, volviendo allí para recuperarlo. Kang participaría en otra batalla contra Thor. Recuperando a su hombre en crecimiento, Kang intentaría huir en su máquina del tiempo, pero Thor usaría el martillo Mjolnir para capturarle en un vórtice infinito, aparentemente destruyendo a esta versión de Kang en el proceso. En realidad se creó otra divergencia con un Kang que terminó en el reino temporal del Limbo, mientras que este otro terminó en su nativo siglo 40 en la Tierra 6311. El Kang que terminó en el Limbo encontró la ciudadela de Immortus. Sin saber que era una versión futura de sí mismo, Kang comenzó a utilizar su equipo para estudiar la historia. Al encontrarse con el momento en que Ravonna estaba a punto de sacrificar su vida por él, Kang activó un dispositivo que sacó a Ravonna de la corriente del tiempo, creando una realidad divergente en la que Kang fue asesinado en su lugar, un incidente que horrorizó al propio Kang. Juego de las Galaxias. El Kang divergente que terminó en el siglo 41 de la Tierra 6311 aplastaría una pequeña rebelión, antes de continuar encontrando un medio para revivir a Ravonna. Después de muchos intentos infructuosos para restaurarla, el anciano del universo, conocido como el Gran Maestro, aparecería ante él. El Gran Maestro le ofreció a Kang un desafío: enfrentar a los campeones de su elección contra los que él mismo creó. Si sus campeones, como Kang, que tiene él mismo, ganaban, se le daría el poder de la vida y la muerte. Si Kang perdía, el Gran Maestro destruiría la Tierra. Kang estuvo de acuerdo con los términos y se le dio un año para reunir a sus campeones elegidos. Kang eligió a sus antiguos enemigos, los Vengadores, para que los representaran. Después de arrancar a la Pantera Negra de su tierra natal en Wakanda, Kang envió a uno de sus Growing Men a la ciudad de Nueva York. Su creación secuestraría al propio Tony Stark de un hospital donde estaba recuperándose de un ataque al corazón para atraer a los Vengadores a un rayo que los llevaría al futuro. Los Vengadores acordaron luchar por Kang de manera obligada, con la condición de que Stark regresara al presente para buscar un tratamiento médico. El Capitán América, Goliath y Thor, es decir, nuestro querido Hank Pym en su versión Goliath, fueron transportados a la Tierra moderna, donde debían luchar contra los secuaces creados por el Gran Maestro, el Escuadrón Siniestro. Iron Man se reuniría con el trío y fueron a los 4 lugares diferentes para evitar que cada miembro del escuadrón robase un monumento nacional, mientras Kang y el Gran Maestro observaban previamente los eventos de ese futuro. En la ciudad de Nueva York, el Capitán América evitó que Nighthawk robase la Estatua de la Libertad. Iron Man impidió que el Dr. Spectrum se fugase con el Taj Mahal en la India. En Egipto, Thor impidió que Hyperion tomase la Esfinge. Goliath viajaría a Londres, donde intentaría evitar que Witcher robase el Big Ben. Sin embargo, la interferencia del heroico Black Knight hizo que el Gran Maestro declarara la batalla era una pérdida y transportó a Goliath y a Witcher de regreso a su futuro, transportándolos sin darse cuenta también la espada de ébano del caballero. Con la primera ronda perdida,
Kang accedió a otro combate entre el Gran Maestro. Esta vez enviaron a Visión de los Vengadores, a Chaqueta Amarilla y a Black Panther, en este caso a Francia, alrededor del año de 1941, para luchar contra los invasores originales. Asimismo, el Capitán América, el Submarinero y la Antorcha Humana original, mientras esto se desarrollaba una serie de acontecimientos durante una batalla, el Caballero Negro utilizaría su conexión mística con Ebony Blade, o sea, la espada de Ébano, para transportarse hacia el futuro y liberar a los otros Vengadores que estaban detenidos en éxtasis. Cuando los Vengadores enviados a 1941 lograrían derrotar a sus contrapartes contemporáneos, serían devueltos al presente justo cuando sus camaradas contenidos se enfrentaron a Kang. Aunque Kang fue técnicamente el vencedor, su empate en la primera ronda significó que el Gran Maestro solo le diese el poder de la vida o la muerte. No dispuesto a dejar de lado su odio hacia los Vengadores, Kang eligió el poder de matar a los Vengadores en lugar de poder salvar a Rabona. Sin embargo, fue derribado por el Caballero Negro, que en ese momento no era miembro de los Vengadores y por lo tanto era inmune a sus poderes. Con la derrota, Kang perdió los poderes sobre la muerte y el Gran Maestro envió a los Vengadores a casa antes de que este se fuera por su propia cuenta, dejando al propio Kang arrepentido de la elección que había hecho. A mañana en la guerra. Los registros de que Kang participó en actividades son difíciles de determinar más allá del punto en la historia. Sin embargo, se ha confirmado que el Kang original o Kang Prime todavía estaba monitoreando los eventos del Limbo. Había una versión de Kang que encontraría un medio para prolongar su vida mediante el desarrollo de un dispositivo que transfería su mente al cuerpo clonado en su línea de tiempo nativa al morir. Determinó que la mejor manera de conquistar a la era moderna era comenzar afectando la historia del siglo XX durante la Primera Guerra Mundial. A través de sus observaciones se enteró de que el haz de combate conocido como Phantom Eagle estaba destinado a destruir un cañón mortero alemán que habría cambiado el rostro de la guerra. Si se le hubiese impedido hacer, un antepasado francés de Bruce Banner, el hombre destinado a convertirse en Hulk y miembro fundador de los Vengadores, había sido asesinado en esa línea de tiempo. Este Kang teorizó que con la muerte de este antepasado los Vengadores nunca llegarían a existir. Sin embargo, cuando Kang intentó viajar al año de 1917, se le impidió romper este periodo de tiempo gracias a una tormenta de tiempo. En cambio, Kang decidió engañar a Hulk, creyendo que su fuerza casi ilimitada podría romper la barrera. Apelando al odio de Hulk por su alter ego, Kang envió con éxito a Hulk al pasado. Sin embargo, Hulk, sin darse cuenta, destruyó el cañón mientras intentaba detener al Águila Fantasma. La tormenta de tiempo luego comenzaría a ocurrirle una transformación en forma de efecto de onda contra el que Kang lucharía, pero que finalmente perdería. Mientras que Hulk fue lanzado a su propio tiempo, el propio Kang fue arrojado al tiempo y aparentemente se perdió en la corriente temporal. Este Kang engañaría a este destino al transferir su mente a un nuevo cuerpo. Otro Kang pasaría a encontrar otra cabeza de la playa, desde la cual lanzaría sus ataques a la era moderna, decidiendo establecer sus operaciones en el siglo XXIII en la Tierra 6297, y debido al hecho de que este posible futuro abolió todas las armas y no pudo detener su invasión, esto se ganó la ira de un viajero del tiempo rival y sería el conquistador conocido como Zarko, el hombre del mañana. Kang luego utilizaría este frente para capturar a los Vengadores y encarcelarlos en ese futuro. Con una tormenta del tiempo que le impedía irrumpir en la ciudadela de Kang, Zarko reclutó a los héroes modernos como Iron Man y el Hombre Araña, llevándolos al siglo XXIII sabiendo que su presencia debilitaría la tormenta temporal. Cuando los dos héroes se enfrentaron a Kang, Zarko los traicionó y se apoderó de Kang. Zarko luego decidió utilizar su propio plan de Kang para conquistar la era moderna utilizando las bombas de tiempo de Kang, dispositivos que revertirían a las personas y la tecnología de la época a un tiempo más primitivo. Mientras Zarko y Kang estaban ocupados en su enfrentamiento, Spider-Man reviviría y escaparía de su propia era en una máquina del tiempo. Allí reclutaría la ayuda de la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos para localizar y desactivar las bombas de tiempo. Allí aprendería que la Antorcha Humana, que tenía de lado a sus aliados, los Cuatro Fantásticos y a los Inhumanos, le habían podido ayudarle a usar la última bomba de tiempo funcional para poder regresar al futuro, llegando momentos antes de que Spider-Man se fuera originalmente. Spider-Man y los Inhumanos lograrían dejar caer a Zarko y Kang, mientras Rayo Negro liberó a los Vengadores. Spider-Man rodeó a Zarko, pero Kang logró escapar en el caos en una armadura vacía.
La Virgen Celestial. Pronto, un Kang divergente se dio cuenta que la Virgen Celestial estaba alcanzando su protección de desarrollo cuando una nueva estrella del amanecer comenzó a brillar en el cielo de la era moderna. Suspendida sobre la mansión de los Vengadores, Kang viajaría a la era moderna para recoger esta dichosa Virgen Celestial y determinó que debía ser una de las 3 mujeres que residían en la mansión, ya sea la Bruja Escarlata, la enigmática Mantis o la anciana hechicera Agatha Harkness. Kang desató su Macrobot sobre los Vengadores, quienes fueron vencidos fácilmente. Kang luego utilizaría y los tomaría prisioneras a estas 3 mujeres, así como al propio Thor, Iron Man y a Visión. Kang luego dejaría el espadachín, o sea, es decir, a Black Knight, y detrás, considerándolo el más débil de los Vengadores, y por lo tanto por debajo dejó de lado su atención. Kang y su prisionero se trasladarían a un laboratorio secreto escondido dentro de la pirámide egipcia construida en honor a Kang durante sus días como Ramatut. Allí conspiró para comenzar la Tercera Guerra Mundial, encerrando a cada uno de los Vengadores masculinos en cada uno de sus Macrobots y enviándolos a asesinar figuras políticas clave en los Estados Unidos, China y Rusia para provocar el Armagedón nuclear. Al romper la pirámide gracias a su guía mística de Agatha Harkness, el espadachín despertaría al antiguo vampiro Amenhotep, así como la forma dormida de Ramatut, que había estado en animación suspendida durante más de 5000 años en un intento para detener a su pasado, como Kang, luego que este continuase su camino actual. El futuro Ramatut evitó que el espadachín matase a Kang y lo llevó de regreso a Nueva York, donde reclutaron a Hawkeye, quien en ese momento no era miembro activo de los Vengadores en el momento. El trío de Deadpool a Macrobot utilizaba Visión para matar al secretario de los Estados Unidos en el edificio de la ONU de Nueva York. Luego viajarían a China, donde pidieron que el Macrobot absorbiera los poderes de Iron Man para tratar de eliminar a una clase dominante del gobierno chino. Furioso por esta interferencia, Kang desechó su plan para asesinar a un político ruso y desató el Macrobot potenciado por Thor sobre los héroes, que también sería derrotado. Durante el conflicto, los Vengadores liberaron a todos los camaradas, incluidas 3 mujeres cautivas. Durante la pelea, Kang revelaría su verdadera identidad de Ramatut y se enteraría que él es su yo futuro. Con el mismo hombre, de diferentes épocas, cara a cara, el tiempo se rompió revelando a todos los reunidos. Mantis estaba destinada a ser la Madonna Celestial. Con los planes frustrados a cada paso, Kang decidió que si él no podía tener a la Madonna Celestial, nadie podría, y trató de dispararle a la Mantis. A pesar de la interferencia de Ramatut, el disparo fue certero, pero antes de que pudiese golpear a Mantis, el espadachín se interpuso en el camino, sacrificando su vida por la de ella. Mientras tanto, la pelea de Kang y Ramatut los vio chocando contra los controles de la esfera del tiempo de Kang y ambos hombres se perdieron en la corriente temporal. Ambos hombres fueron arrancados de la corriente temporal y luego serían transportados al limbo por el propio Immortus, e Immortus fingió aliarse con Kang encarcelando a Ramatut. Immortus luego le dio a Kang acceso a sus dispositivos para vengarse a los Vengadores. Kang utilizaría esto para reunir a varios superhumanos a solo unos momentos de su muerte para formar la Legión de los No Vivos. Estos secuaces incluirían al monstruo de Frankenstein, el Hombre Maravilla, a la Antorcha Humana original, al Hombre Medianoche, a Fantasma y al Barón Zemo original, claro, es Heinrich. Luego transportaría a los Vengadores al limbo para luchar contra sus secuaces. Kang conduciría su legión al vasto laberinto del limbo para matar a sus Vengadores y recuperar a la Mantis. Sin embargo, su control sobre la legión comenzó a debilitarse y a flaquear cuando más tiempo estuviesen activos en el limbo, siendo el monstruo Frankenstein el primero en liberarse de su control. La Legión de los No Muertos lograría matar a Iron Man y dañar gravemente a Visión en su búsqueda de los héroes. Durante la batalla, Kang envió de regreso al Barón Zemo para asegurarse de que Ramatut e Immortus no escapasen. Mientras tanto, su control sobre la Antorcha Humana falló, y con la ayuda del monstruo Frankenstein lograría reparar parcialmente a Visión. Medianoche, por otro lado, se enfrentó a Mantis y sería derrotado. El Hombre Maravilla luego caería luchando contra Thor, quien luego se vengó de Kang por la muerte de Iron Man. Incapaz de resistir los golpes del martillo de Thor, Kang una vez más huyó hacia la corriente temporal. Zemo, luego de que fuese derrotado por Hawkeye, quien fue luego el que lo liberó y terminó obviamente liberando a Immortus a Ramatut. Immortus luego devolvió la vida a Iron Man, le reparó a Visión y envió a los miembros de la Legión a enfrentar a sus diferentes destinos. Más tarde se reveló a los Vengadores que Mantis formaría una unión con un miembro de la raza vegetal Kotati, que había tomado la forma de su difunto amante, el espadachín. Immortus se ofreció a oficiar su boda. Cuando se estaba planeando la boda de Vietnam, Kang reapareció en el presente para hacer un ataque más hacia los Vengadores,
para tratar de capturar a Mantis. Con ese fin apareció en esa era en 3 momentos diferentes, haciendo presentes a 3 Kangs. Después de derrotar a estos héroes comunistas conocidos como los 3 titánicos, los 3 Kang distrajeron a Thor, Iron Man y a Hawkeye, quienes lograron capturar todos sus duplicados. Sin embargo, el verdadero Kang fue el quien luego los secuestraría a quien creía que había pensado que era Mantis y escaparía al espacio. Sin embargo, Immortus ya sabía lo de Kang, que sus planes ya se habían estado planeando en el camino. Hizo que su secuaz, el fantasma del espacio, tomase la forma de Mantis. Por cierto, ese fantasma del espacio no es el mismo de Hanna-Barbera. Almacenando la verdadera Madonna Celestial que trajo Salvo hacia el limbo. Cuando el fantasma del espacio reveló su verdadera forma, era demasiado tarde para el propio Kang, ya que Immortus logró casarse con Mantis y Tati se transformaría en energía pura y partieron para encontrar su destino en las estrellas. La frontera americana. Otra versión de Kang decidió intentar una vez más alterar el curso de la era moderna conquistando una era anterior, esta vez apuntando hacia el siglo XIX. Sin embargo, mientras viajaba a través de la corriente temporal, se enfrentó a Hawkeye, que estaba usando una plataforma de tiempo del Doctor Doom para intentar llegar al siglo XII. A pesar de que los dos lucharon, pero terminaron arrojándose el uno contra el otro de la misma era, solo con un tiempo de diferencia, apareciendo el primero en el año de 1873, donde Kang construyó una posada y un salón en la ciudad de Tombstone, Arizona, convenciendo a los lugareños de que su máscara era para cubrir una herida sufrida en la guerra civil estadounidense. Luego usaría un dispositivo para socavar la voluntad de los lugareños y luego los utilizaría como esclavos para construir una enorme ciudadela dentro de la posada. No afectado por esto, fue el héroe occidental de la época conocido como Dos Pistolas Kid, que encontró los sucesos sospechosos. Si quieren saber algún día la historia de Dos Pistolas Kid, déjenme saber en la caja de comentarios. Y por cierto, mi teoría más puntual es que este personaje lo veremos en algún punto de la fase 6 o fase 7 o incluso en la propia fase 5 de Marvel Studios. Llamó a los otros héroes del oeste para que lo ayudaran a investigar. Los primeros en responder a su llamada fueron Rawhide y Chico Pistola. Cuando fueron a enfrentarse a Kang, les reveló su verdadera naturaleza, liberando a un dinosaurio convocado desde el pasado prehistórico para ahuyentarlos. Por cierto, no el mismo dinosaurio de Red Devil, ¿no? Bueno, mientras esto ocurría, 3 Vengadores más que viajaban en el tiempo, Chaqueta Amarilla, Hawkeye y Songbird, llegaron a estar confundiendo que las anomalías cronales que ocurrían eran parte de la guerra del destino en curso. Kang detectó su presencia y sin saber quiénes eran o cuáles eran sus intenciones, les quitó la esfera del tiempo que se les había dado del yo futuro de Kang, es decir, del propio Immortus, antes de intentar matarlos en ese rumbe de acontecimientos. De vuelta a la ciudad, Rango Kid y Knight Rider, personajes western de Marvel, se unieron a Dos Pistolas Kid e intentaron otro ataque contra Kang. Kang aprovechó ese momento para revelar la ciudad de la culta y luego desafió y desató una criatura lagarto diseñada biológicamente contra los vaqueros y los hizo huir. Mientras Kang estaba distraído, los 3 Vengadores que viajaban en el tiempo lograron irrumpir en su ciudadela y escapar en su esfera de tiempo recuperada. Finalmente, la versión de Hawkeye que luchó contra Kang en la corriente temporal que apareció en 1873 y rápidamente salió con Dos Pistolas y sus amigos para luchar contra Kang. Al enterarse de que Ojo de Halcón enfrentó a Kang en la corriente temporal, sus compañeros Vengadores Thor y Dragón Lunar fueron conducidos hasta él por Immortus. Se enfrentarían a Kang en la corriente temporal, pero lograron defenderse. El dúo reunió con Hawkeye y se reunieron a él y a los vaqueros para evitar que los forajidos contratados por Kang robasen el cargamento ferroviario de uranio. Con Thor tomando su apariencia de mortal de Donald Blake, el Hawkeye, Moondragon y Dos Pistolas Kid se infiltraron en la fortaleza de Kang. Allí, Kang desató un enorme coyote mutado para luchar contra los héroes. Como Thor estaba en su forma mortal, Kang no lo reconoció y Blake pudo escabullirse e interrumpir en la sala de control de Kang. Allí volvió a convertirse en Thor y los dos pelearían. Kang no era rival para la fuerza ilimitada del dios del trueno asgardiano y aumentó demasiado su campo de fuerza, lo que aparentemente lo desintegró. Con la aparente desaparición de Kang, su fortaleza se desvaneció. Con la aparente desaparición de Kang, Immortus hizo que los Vengadores creyeran que él también había sido borrado de la historia. Sin embargo, reveló esto era una artimaña por parte de Immortus. Esta versión de Kang también sobrevivió usando su transmisión mental para cambiar de cuerpo a un recién clonado en el siglo 40. Eso fue presenciado por el Kang Prime, quien decidió
desarrollar una tecnología similar para engañar a la muerte. Es decir, que esta es la forma en que cada versión de las aventuras de Kang simplemente va dejando un nivel de poder mucho más impresionante de lo que se cree. Así que el Prime, o mejor dicho, el Kang Prime tiene las posibilidades de aparecer en el UCM múltiples veces cada vez que se le requiera. En aquel momento Prime Kang o el Kang primario había formado un consejo de Kangs en el limbo, formado por él mismo y dos de sus más astutos y divergentes Joes. Ver a sus suplentes fue un insulto a su legado, llevando a cada Kang suplente al limbo y los terminaron ejecutándose. Uno de los primeros Kang registrados en ser eliminado por el consejo fue un Kang que conquistó el siglo 41 en la Tierra 83-86, donde obligó a la gente a matarse entre sí por su propia diversión. Después de su muerte, se colocó una enorme estatua para continuar manipulando a la gente de ese mundo para que se suicidara hasta que fuese destruida por el propio Hulk de la Tierra 616. Durante las guerras secretas, algún tiempo después en el universo de la Tierra 616, fue visitado por el Beyonder, el poderoso ser que buscaba comprender el deseo y convocó a un grupo de héroes y villanos. Los héroes incluían a los Vengadores, 3 de los 4 Fantásticos, los X-Men, a Magneto, a Hulk y al Hombre Araña. Los villanos reunidos fueron Galactus, el Doctor Doom, Ultron, Ravencrest, Encantadora, Doctor Octavius, Lizard, el Hombre Molécula, el Hombre Absorbente y muchas de las versiones alternativas de Kang. El Beyonder luego crearía el Battleworld, un mundo de retazos, o sea, como decir un pedazo de fragmentos de varios mundos multiversales, compuesto por trozos de varios planetas. En esta ocasión, luego les dijo que ambos lados tendrán que asesinar a sus enemigos entre sí y luego desearían que serían para sí mismos el ganador, pues sería para sí mismos el suyo una victoria esplendorosa. Teletransportado al lado del planeta, Kang y los otros villanos establecieron operaciones en una instalación de alta tecnología. Cuando el Doctor Doom sugirió que rescindieran sus mezquinos deseos de tratar de ponerse en contacto con un dios aparentemente todopoderoso, los otros villanos se opusieron a esto, lo que llevó a Victor Von Doom a enterrarlos en escombros e intentar buscar a los héroes. Y de este ataque, Kang observó cómo Doom se alejaba volando en una nave alienígena y la derribaba del cielo. Cuando los héroes reunidos intentaron ayudar a Victor Von Doom, se dio cuenta de que tampoco eran dignos de sus planes y atacaron. Pronto se unieron a los compañeros villanos liderados por un Kang mientras Doom llegaba a huir. Durante la batalla que siguió, los héroes capturarían a Kang, a la Encantadora, así como a Thunderbolt, a Pile Driver y a Bulldozer, los de la Brigada de la Demolición, y los encarcelarían en su propio cuartel general. Los otros villanos huyeron con el Doctor Doom, quien había reprogramado al androide Ultron para que fuese su leal guardaespaldas y verdugo. Doom descubriría que en un suburbio de Denver, Colorado, era parte del mundo de batalla. Empoderó a dos de sus nativos, Volcana y Titania, para reforzar sus filas. Luego lanzaría un ataque contra el cuartel general de los héroes, liberando a Kang y al equipo de demolición. No pudiendo rescatar a Encantadora debido al hecho de que fue liberada y se aventuró con Thor anteriormente. Después de lanzar con éxito un ataque en el que había una montaña entera que había caído sobre los héroes, Thor y la hechicera, o sea la Encantadora, regresaron siendo teletransportados ante los villanos reunidos. Kang y los camaradas de él luego se amontonaron sobre el dios del trono y aparentemente le intentaron matar, buscando vengar su traición anterior y asegurar la lealtad. El Doctor Doom más tarde le ordenaría a Ultron que matara al propio Kang, el conquistador que venía proveniente del siglo 40, cuando este ser fue atomizado ante sus camaradas. Thor y los otros héroes sobrevivieron a su aparente muerte y continuaron enfrentándose a sus enemigos hasta que el Doctor Doom logró robar el poder del Beyonder. Con el poder del Beyonder, Doom buscó traer la paz al universo y mostrar su buena fe a los héroes reunidos, utilizando sus vastos poderes para resucitar a Kang y devolverlo a su lugar apropiado en el tiempo. Al relatar estos eventos, el propio Kang no mencionó su resurrección, lo que implica que engañó a la muerte gracias a un dispositivo que transfirió su mente a un nuevo cuerpo. No hay explicación para esta omisión. Simplemente finalmente los héroes se rebelaron contra el Doctor Doom y con la ayuda del Beyonder le derrotaron. Con los villanos escapando del mundo de batalla, el Beyonder desterró a Victor Von Doom y devolvió a los héroes a su hogar. Pronto el Beyonder llegaría a la Tierra y asumiría una forma humana para aprender sobre el deseo humano. Durante su tiempo en la Tierra, su existencia se vio como una amenaza para el orden natural del universo.
Esto llevaría al propio demonio de Mephisto a crear el Beyonder's Bane, un dispositivo que utilizaba las energías rodadas del Beyonder, así como las de Eternidad. Con el Beyonder's Bane, solo teniendo un tiempo limitado antes de alcanzar la masa crítica, Mephisto ideó una entrega de esta poderosa energía. Un ejército de supervillanos llamado la Legión Corsair envió a sus agentes para que ofreciesen a varios villanos de sus corazones más oscuros, deseando el cambio de poder destruir al Beyonder. Todos estos villanos que tenían que hacer era tocar al Beyonder para liberar el poder teóricamente para que este fuese destruido. Kang sería uno de muchos villanos que aceptaron el trato de unirse a la Legión Maldita de Mephisto, atacando al Beyonder mientras meditaba en una isla apartada. Sin embargo, finalmente fracasarían gracias a la mole que salió en defensa del Beyonder, manteniendo a raya a estos villanos a tiempo suficiente para que el Beyonder Bane alcanzara la masa crítica. Eventualmente un ejército de héroes lucharía contra el Beyonder hasta el final. Una batalla terminó con la aparente desaparición del Beyonder y poniendo fin a su amenaza por un tiempo. El Consejo de los Kang. En este momento, el Kang Prime y sus dos contrapartes aparentemente lograron eliminar todas las versiones alternativas de Kang existentes en ese momento, siendo su última la contraparte de la Tierra 267. En ese momento, el Prime Kang había estado construyendo duplicados de robots de los Kang eliminados para administrar sus imperios de forma remota y comenzó a conspirar para eliminar a sus dos contrapartes finales. Permitió que uno de sus homólogos se infiltrase en el santuario secreto, donde el primer Kang fingió contarle sus secretos. Luego, después de sorprender al otro Kang al revelar su versión aún viva de Ravonna, el Kang Prime lo mató a tiros, como parte de su plan para eliminar a los Vengadores y al tercer Kang alternativo. Para ello transportó a la avispa, a Hércules, a Caballero y al Limbo. Luego enviaría un robot para enfrentar a los Vengadores y desafiarlos a encontrar su ciudadela y luchar por un medio para poder regresar a casa. Cuando los héroes intentaron obtener la información del espacio, Kang aparentemente lo mató ante sus ojos antes de desatar una horda de Drive Raids sobre ellos. Mientras los Vengadores estaban ocupados, el Kang Prime colocó un cadáver del segundo Kang en una consola de controles y se puso en contacto con su tercera contraparte para engañarlo para que regresara al Limbo, y ya que estaban estos bajo el ataque de los Vengadores. Acompañado por el Capitán América, la Capitana o el Capitán Marvel de la época y el submarinero, los Vengadores llegaron a la ciudad de Kang, donde encontraron a una versión de Kang muerto. Esto coincidió con la llegada del tercer Kang, quien culpó a los Vengadores por asesinar a su contraparte, estallando una pelea por consiguiente. Cuando el tercer Kang se dio cuenta que todos habían sido atraídos por el complot, el Kang Prime los incapacitó y los aprisionó en rayos de éxtasis. Cuando los revivió, el Kang Prime informó a los reunidos que los eliminaría. El Kang Prime luego revelaría a sus prisioneros que su historia personal y de dónde llegó a divergir de los otros Kangs y su formación del Consejo Multiversal de Kangs para poder eliminar a sus duplicados inferiores. Mientras hablaba, Hércules luchó contra el rayo de éxtasis con su prestigiosa fuerza, lo que provocó que se sobrecargase. Al darse cuenta de eso, Ravonna permaneció en silencio sin revelarle este hecho a Kang. Finalmente la tensión resultó ser demasiado y los Vengadores se liberarían. Ravonna revelaría su traición y mientras tenían tercer prisionero de Kang, los Vengadores fueron por el Kang primario. Mientras que el Kang primario huía, el tercer Kang convenció a Ravonna de que lo dejara en libertad para vengarse y ella cedió y le permitió irse. Cuando el tercer Kang alcanzó al Prime, trató de dispararle a su contraparte con un arma oculta sin saber que Kang Prime le había puesto una trampa explosiva y explotaría en su cara matándolo instantáneamente. El Kang Prime fue el único que permaneció desafiante frente a los Vengadores para que Immortus apareciera con Ravonna al lado. Immortus reveló que a lo largo de la carrera de cada Kang estuvo allí manipulando las cosas detrás de la escena para asegurarse que el camino pudiese llevar a Kang a convertirse en Immortus fuese el único camino para que Kang pudiese tomarlo. Immortus le explicó que manipuló al Prime Kang directamente, lo que le permitió ingresar al Limbo, colocando un cuerpo falso y poner en marcha la formación del Consejo de los Kangs. Immortus luego mostró los frutos de su trabajo, el Psychic Globe, que contenía los recuerdos de cada homólogo asesinado de Kang, buscando este conocimiento para sí mismo. Kang lucharía con Immortus y le quitó el Psychic Globe de las manos. Sin embargo, cuando Kang trató de usar el Psychic Globe, bombardeó su mente con todos los recuerdos a la vez que amenazaban con volverlo loco, como lo había planeado Immortus. Kang luego huiría al Limbo
y cuando los Vengadores intentaron seguirlo, Immortus los detuvo diciéndoles que todo estaba ordenado y envió a los Vengadores de regreso a su lugar apropiado en el tiempo. Con la cordura rápidamente fugaz, Kang activó el círculo de tiempo en su casco, creando los divergentes necesarios para dividir la locura entre ellos. Uno volvió al siglo 40 para recuperarse, mientras que el otro se convirtió en el Kang denominado 1-2-3-4-88.23497. El Consejo de los Kangs a través del tiempo y el espacio. Para entonces se organizó un grupo al cual se hacía llamar el Consejo de los Kangs a través del espacio y del tiempo. Estos consistían en otros seres y extraterrestres que mataron a su propia versión de diferentes realidades del propio Kang y usurparon su identidad. Hay explicaciones contradictorias sobre por qué se formaron. El Kang Prime había declarado previamente que él fue el responsable de su creación, mientras que más tarde los consideró nada más que sus pretendientes y tontos indignos de su nombre. Según sus propias explicaciones, aparentemente son un orden superior que se sentó por encima de varios consejos alternativos de Kang, siendo cada miembro el único superviviente de una matanza de sus seres alternativos en todo el multiverso. Mientras tanto, el Kang Prime intentaría curar su aparente pérdida de Rabona, trayendo numerosas Rabonas de realidades alternativas para que las esclavizaran, pero pronto dejó de preocuparse por ella misma. Entonces decidió volver y utilizar sus propias energías para utilizarla con la primera mujer que lo traicionó, en este caso sería Mantis. Confiado que en el infierno cubriría su reaparición en la corriente temporal del Consejo de los Kangs a través del tiempo y el espacio, atacaría a Mantis en la ciudad de Nueva York justo cuando los Cuatro Fantásticos la rescataban. Inmovilizando a los Cuatro Fantásticos, secuestró a Mantis con la esperanza de utilizar su poder como la Virgen Celestial de la Madonna Celestial, para desatar el poder del sueño celestial que dormía en el Monte Diablo, California. No solo lo siguieron los Cuatro Fantásticos, sino también el hechicero que dormía, que es mejor conocido como Necrodamos. Cuando Kang llegó a California, se sorprendió al descubrir que Mantis había sido despojada de sus poderes obtenidos de Cotati y comenzó a reflexionar sobre cómo romper la barrera cuando llegasen los Cuatro Fantásticos. Kang logró escapar de los Cuatro Fantásticos, pero al hacerlo se dio cuenta de que alguien había secuestrado a Mantis. Kang logró rastrear a Mantis hasta la ciudad de Nueva York, donde la encontró prisionera de Necrodamos, quien se preparaba para hacerla sacrificio ante los demonios del limbo una vez que los planetas se alineasen. Obligado a formar equipo con los Cuatro Fantásticos para satisfacer los propios fines suyos, en ese caso para recuperar a Mantis, aceptó la idea que le había propuesto Miss Marvel. Con los poderes que la llama de la Antorcha Humana había mejorado místicamente, Kang transportó a la Antorcha Humana fuera de la órbita del planeta Mercurio. Luego la Antorcha enterraría un dispositivo considerado que sería específico para colocarlo en aquel planeta, lo que le permitió a Kang desalinear ligeramente el planeta y evitar que Necrodamos matase a Mantis. Los dioses oscuros luego castigarían a Necrodamos. Con su misión terminada, Kang se teletransportó dejando la Antorcha varada en el espacio. Mientras Kang no estaba, los heroicos X-Men y el equipo de los X-Factor acabaron con la infestación demoníaca de Nueva York. Sabiendo que Mantis quería la ayuda de los Cuatro Fantásticos para recuperar el hijo de los Cotati, Kang fue a advertirles. Estuvieron de acuerdo con él en que el único medio para evitar que se llevara a su salvador pudiese matarle. Kang trajo a los ancianos de Cotati de Nueva York y convocó a los sacerdotes de Pama para que le ayudaran. Sin embargo, cuando llegaron, los Cuatro Fantásticos se reunieron con la Antorcha Humana gracias a Silver Surfer y defendieron a Mantis, derrotando a los Cotati y a sus sacerdotes. Cuando Mantis obligó a los Cotati a huir con sus poderes mentales superiores, Kang volvería a huir hacia la corriente temporal una vez más. Después de esto, Mantis dejó su cuerpo físico para tratar de convencer a los Cotati que liberasen a su hijo en el plano mortal. La Infinite War. Unos años más tarde, el poderoso y malvado Magus, la versión malvada de Adam Warlock, estaba orquestando su compleja conspiración para obtener el guantelete del infinito y poder gobernar el universo a su antojo. Recopilaría una serie de cubos cósmicos y construyó una enorme fortaleza en otra dimensión. En otra realidad o tierra, el Doctor Doom detectó la fuente de energía masiva y el poder que extraía de la Tierra. Sin darse cuenta de su fuente y buscando obtener poder para sí mismo, pero necesitando de un aliado, Doom contactaría a Kang del futuro.
Ambos hombres acordaron trabajar juntos mientras planificaban en secreto la traición cuando alcanzasen su poder máximo, en este caso su premio. Rastreándolo hasta la fuente de recepción de la Tierra, los dos prepararon una nave y se dirigieron a encontrarle. Encontrando la ubicación de la fuente de energía momentos antes de la llegada de Galactus, su ubicación de la fuente de energía momentos antes de esta llegada, su heraldo Nova, Silver Surfer y el hechicero supremo Doctor Strange, quienes también buscaban ubicar la fuente de energía cuando Galactus lo había atado repentinamente al incapacitar a Eternidad. Al ver su llegada, Doctor Doom y Kang el Conquistador se ocultaron de la vista de los recién llegados. Cuando Galactus y sus aliados cubrieron un portal para viajar a la dimensión de donde venía la fuente de energía, los dos villanos lo siguieron, ocultos a la vista. Al detectar el acercamiento de Galactus, Magus atacaría desde lejos a la distancia y destruyó la nave del Devorador de Mundos. Doom y Kang pudieron pasar entre los escombros y continuar por el camino. Apareciendo en otra dimensión, encontrarían otro rastro a seguir y continuaron su camino. Al detectar a Warlock y al Infinity Watch y al loco titán Thanos, quienes les estaban siguiendo, estaban más que complacidos cuando un grupo de héroes que también intentaba rastrear la fuente de energía se les apareció y comenzó a luchar contra Watch. Los dos finalmente lograron pasar al otro lado de la puerta dimensional y se materializaron frente a la ciudadela del Magus. Escabulléndose en el interior, la pareja encontró la fuente de energía y colocó explosivos en los cubos en caso de que pudiesen perder la batalla contra su dueño para asegurarse de que nadie pudiera reclamarlos si fallaban. Cuando llegaron en secreto a la sala de control, descubrieron que Magus había capturado a Adam Warlock y al Guantelete del Infinito. En ese mismo instante, Galactus estaba solicitando al Tribunal Viviente que restaurase el poder del Guantelete del Infinito con el Magus como habían platado todo el tiempo. Luego la pareja atacaría repentinamente al Magus, pero eso sería demasiado poderoso para Kang. Se incapacitó fácilmente. El Magus simplemente huyó y antes de que Doom lo persiguiese, mataría a Kang con su guantelete. Aunque Doom no pudo obtener el Guantelete del Infinito, Adam Warlock y sus aliados finalmente detuvieron a Magus. Al igual que en esos casos anteriores, la aparente desaparición de Kang no resultó ser permanente aquí, ya que su mente se transferiría una vez más a un nuevo cuerpo de tu propia era. El arco del ciudadano Kang. Esto es uno de los arcos. En ese momento el imperio de Kang abarcaba unos 6 siglos con su dominio en la ciudad de Chronopolis, tocando varios puntos en el tiempo y el espacio. También formaría a sus guerreros los Anacronautas, reunidos en varias épocas para ser sus guerreros de la élite. Sin embargo, una mayor expansión del multiverso quedó estancada entre otros controladores de tiempo opuestos, incluido la antigua criatura Aliot, la Autoridad de Variantes del Tiempo, el Congreso de las Realidades, la Revelación y una versión futura de Rabona, y el consorcio de Delubric. Cuando Visión, el famoso androide de los Vengadores, descubrió que partes de su cuerpo fueron creadas por el señor Timely de la compañía de Timely Industries, es decir, la empresa fachada de Kang el Conquistador bajo su identidad de Victor Timely en la época del año de 1939, y estamos hablando de la Visión original. Este volvería a Timely. Visión descubriría que partes de su cuerpo fueron creados en esta empresa, que se encontraba en Wisconsin, para investigar, y posteriormente sería capturado por Kang. Semanas después, cuando el Capitán América sería el que se encargaría de buscarlo, Kang lo desterró al año 2700 a.C. Mientras tanto, mucho tiempo después de haber escapado de la burbuja de tiempo, el Kang Nebula, quien se reveló a sí mismo como el amor perdido de Kang, Rabona, intentó obtener la ayuda del Dr. Druida, en este caso Anton Druida, para ayudarla a detener a Kang. Mientras tanto, Kang viajaría en el tiempo para buscar una alianza con Prester John en el reino de Avalon en algún momento del siglo X. Cuando John se negó a unirse a Kang, el viajero del tiempo desterraría a Preston John al año 911 después de Cristo, con la esperanza de que John cambiara la historia para evitar una alianza entre el rey John, el Simple, y el líder vikingo Rollo Harbison. Kang también desterraría a Thor a esta era, hizo que el tiempo continuase por el camino previsto. Finalmente, Rabona, ahora apodada como la Tentadora, convencería al Dr. Druida y a los Cuatro Fantásticos para que le ayudasen a detener a Kang. Utilizando la máquina del tiempo de los Cuatro Fantásticos, viajarían a Chronopolis.
Allí también se encontraron con los Vengadores que buscaban a sus compañeros perdidos. Esto condujo a una batalla entre los dos grupos, cuando los Vengadores supusieron que Ravonna estaba manipulando a la gente una vez más. Cuando los dos equipos de héroes se habían enfrentado, Ravonna logró escabullirse y Kang desató a sus anacronautas sobre aquellos héroes. El equipo de los Cuatro Fantásticos y los Vengadores fueron fácilmente derrotados, dominados y encarcelados en la ciudad de Kang. Luego Kang reveló sus planes actuales para invadir la era moderna. Reveló que estaba detrás de la compañía Timmel Industries, tenía componentes en casi todos los dispositivos tecnológicos fabricados en los últimos 100 años, que utilizaría para allanar el camino hacia su propia victoria. Ravonna dio a conocer su presencia y aparentemente mataría a Kang, pero esto resultó ser una versión divergente de Kang. El verdadero Kang pronto aparecería e impresionado en esta nueva encarnación vengativa de Ravonna, Kang lo desafió a una batalla. Si Kang ganaba, Ravonna se quedaría en Chronopolis y se convertiría en uno de sus anacronautas. Si ganaba, ganaría el derecho a matarlo. Durante el transcurso de la batalla, los héroes se libraron de su prisión y comenzaron a luchar contra los anacronautas. Durante el transcurso de la batalla, simplemente intentó lanzar el martillo a través de la barrera que protegía a sus dos combatientes. Sin embargo, el martillo era demasiado fuerte y atravesaría el campo de fuerza. Al ver que estaba a punto de golpear a Ravonna, Kang la empujó fuera del camino y recibió el golpe contundente, viciándolo severamente y dejando a Kang al borde de la muerte. Al darse cuenta de la ironía de la situación, Ravonna prometió restaurar la salud de Kang, aunque solo fuera para finalmente vengarse y matarle. Ravonna se llevó a Kang y permitió que los héroes se fuesen. Al darse cuenta de la ironía de la situación, Ravonna prometió restaurar la salud de Kang y finalmente se daría cuenta de la situación para que pudiera utilizarlo a su favor. El objetivo Terminatrix. Ahora llamándose sí misma Terminatrix, Ravonna puso a Kang en éxtasis y pudo mantener su imperio en orden y a salvo del consejo de los Kangs a través del tiempo. Comenzaría a hacerse pasar por Kang en este caso. Los únicos seres conscientes de su engaño eran los anacronautas. También comenzó a investigar épocas anteriores y descubrió la criatura temporal conocida como Aliot, que gobernaría estas eras y amenazó con consumir el imperio de Kang también. Más tarde, la futura revelación de Ravonna convocó a 3 Vengadores, a Thunderstrike, a la Máquina de Guerra y al agente US Agent, o sea, a William Baker, para evitar que Terminatrix reviviera a Kang. En represalia, Terminatrix convocó a sus propios Vengadores, al Capitán América, Iron Man y a Thor, mientras que los otros 2 equipos de Vengadores fueron manipulados para luchar entre sí. En el caso de Terminatrix, fue atraída al año del 9999 después de Cristo por Revelation. Mientras Kang permanecía en éxtasis, su cuerpo fue visitado por algunos guardianes del tiempo. Temían que sin el renacimiento de Kang, el multiverso sufriría un evento de entropía crono-sinclasista. Una cosa que he estado analizando justamente partiendo de este punto de lo que podría ocurrir en el caso de la derrota de Kang en las películas del universo cinematográfico de Marvel, es un evento de entropía crono-sinclasista. Si quieres que hable en algún momento de algo parecido como teoría, déjemelo saber en las cajas de comentarios, o incluso déjanos tu teoría acerca de lo que podría ser el post-evento de la dinastía de Kang con este personaje en concreto. Entropía crono-sinclásica del renacimiento de Kang. El multiverso sufriría un evento que luego llevaría a invadir Chronopolis por parte de Aliot. Relativamente en el año 9999, Revelation convenció a Terminatrix de que en realidad buscaba ayudarla a derrotar a Aliot. Le proporcionó medicina avanzada de su punto en el tiempo para curar a Kang de sus heridas. Sin embargo, antes de Terminatrix pudiese regresar a Chronopolis, Aliot le atacó. Mientras los Vengadores luchaban contra Aliot, Terminatrix regresaría y utilizaría su dispositivo que le dio Revelation y restauró con éxito la salud de Kang. Kang, Terminatrix y Revelation luego recuperarían a los Vengadores cuando Aliot decidió absorber el consejo de los Kang a través del tiempo y el espacio, matándoles a todos. Al equipar a los Vengadores con dispositivos para protegerlos de la bestia cronal, Kang también les dio un arma para destruirla, la llave Cronos. Cuando atacaron a Aliot en las cámaras del consejo, la llave Cronos
se transformó en Tempus, un ser cronal que absorbió la energía cronal latente con los cadáveres de los Kang a través del tiempo y el espacio, y el Tempus pudo tirar de Elliot, creando una barrera de tiempo que evitaba que Elliot se convirtiera en una amenaza para Cronópolis. Enojados por la pérdida de vidas, los Vengadores intentaron enfrentarse a Kang, pero rápidamente los desterró de su reino. Luego, cuando parecía que él y Ravonna finalmente reconciliasen sus diferencias, ella la apuñaló por la espalda con la intención de revivirlos para que fueran considerados iguales en un intento de desviarse de un posible futuro en el que se convertiría en Revelation. Kang declaró que más tarde orquestaría intencionalmente la liberación de Elliot para eliminar el consejo de los Kang a través del tiempo y el espacio y poder gobernar su imperio solo sin su interferencia. Eventualmente Ravonna restauraría a Kang y sus viejas animosidades llegarían a su fin, regresando al siglo 41 para gobernar juntos. Sin embargo, Kang pronto se aburrió rápidamente de ese puesto, se estaba volviendo cada vez más burocrático. Cuando cumplió 60 años, Kang se había cansado de esta vida y buscaba una época más sencilla. Luego Kang decidió dejar todo su imperio bajo el mando de Ravonna y retomó su apariencia de Ramatut y regresaría al antiguo Egipto por algún tiempo, es decir, siendo una especie de, digámoslo así, un evento cíclico. Curioso. Más adelante veremos alguna información adicional de este evento cuando veamos la reseña de Ramatut, que vendrá a ser en los próximos videos de este mega especial de Kang, el Conquistador y sus variantes. Guerra del Destino. Durante su tiempo como Ramatut, el ex Kang ayudó a los Vengadores e Immortus a evitar que su yo del pasado tomara a la Virgen de la Madonna Celestial, después de lo cual regresaría a la corriente del tiempo para encontrar una nueva dirección en su vida. Gracias a los eventos que ocurrieron al final de los tiempos, Ramatut se dividió en dos individuos distintos. Uno vio su mortalidad y decidió viajar al Limbo, donde finalmente se convirtió en Immortus, y el otro miró el flujo del tiempo y vio como Immortus era básicamente un esclavo de los guardianes del tiempo y se enojó. Al encontrar su nuevo fuego dentro de él, Ramatut denunció su yo futuro y su vida por contrato de los guardianes del tiempo. Tutankamón había regresado al siglo 41 y retomó su apariencia de Kang el Conquistador con un nuevo entusiasmo. Su primera orden del deber era eliminar a todos los viajeros del tiempo rivales del campo de juego. Desató a Alios sobre la TVA y el consorcio de Lubric sobre Revelation. Decidió que la única forma de disfrutar verdaderamente de sus conquistas había decidido de no confiar más en una salida fácil y destruiría el dispositivo que transmitiría su mente a un nuevo cuerpo después de la muerte física. Luego, Kang comenzó a estudiar a Immortus y sus maestros, los guardianes del tiempo, para aprender cómo evitar este destino final. Se enteró que los guardianes del tiempo fueron creados en el llamado fin de los tiempos y en la llamada realidad de la Tierra 794-282 por el último gran agente de la TVA conocido como el que permanece. A través de estas observaciones se enteró de que los guardianes del tiempo habían intentado asegurarse de que el universo terminara con ellos y consideraban a la Tierra como su mayor amenaza. Durante sus investigaciones se alió con la inteligencia suprema Kree, el criminal Libra reformado de la era moderna. Juntos se enteraron de que los guardianes del tiempo e Immortus estaban tratando de alterar el curso del destino humano al matar a Rick Jones, asociado a los Vengadores desde hace mucho tiempo atrás, ya que contenía el poder de la fuerza del destino. En ese punto de la era moderna, Rick Jones aparentemente estaba muriendo como resultado de las energías de la fuerza del destino, sabiendo que la inteligencia suprema había controlado previamente a la fuerza del destino en Rick y lo llevaría a la arena azul de la luna de la Tierra, donde la inteligencia estaba prisionera por agentes de S.H.I.E.L.D. después de que Rick se quedara con la inteligencia suprema para observación. Immortus envió a su agente Tempus para eliminar al joven. Sin embargo, Kang llegaría justo a tiempo y comenzaría a contener ejércitos de soldados recogidos de varias líneas del tiempo de la historia de su yo futuro, y durante la pelea Rick se despertaría con la ayuda de inteligencia suprema, en el cual pudo canalizar la fuerza del destino y convocar a un grupo de vengadores de diferentes puntos de la historia que incluían a una versión del pasado del Capitán América, Chaqueta Amarilla, a la avispa Goliath y Hawkeye de la Tierra 616, así como al Capitán Marvel, a Songbird y de un posible futuro para poder ayudar a Kang. Con la ayuda de los Vengadores y la fuerza del destino de Rick, Kang pudo luchar contra las tropas convocadas por Immortus. Con el problema de inmediato resuelto,
Kang envió a los Vengadores con Libra a buscar la seguridad mientras él regresaba a Cronópolis para prepararse para librar una gran guerra contra su yo futuro. Sin embargo, cuando Kang regresó a su dominio, Mortus inmediatamente lanzó el ataque a él. Cronópolis estaba siendo diezmada, con la mayoría de los anacronautas, incluido Terminatrix, siendo asesinados por una explosión que distorsionaba el tiempo. Pronto sería evidente que Immortus buscaba el corazón de la eternidad, una poderosa fuente de energía que hacía posible cambiar la historia sin crear realidades divergentes. Los Vengadores pronto llegaron a echarle una mano, pero Kang los acompañó en la máquina del tiempo y les ordenó permanecer fuera de la corriente del tiempo para que Immortus no pudiera seguirlos. Mientras esto llegaba a suceder, Immortus obtuvo el acceso al corazón y lo utilizó para colapsar a Cronópolis, toda su población y todas sus energías cronales en el poderoso cristal de la eternidad. Immortus luego se dedicaría a podar varias realidades para asegurarse de que la humanidad no quisiera seguir el destino que lo puso en riesgo de ser destruido por los Guardianes del Tiempo, mientras los Vengadores se hicieron todo lo posible para ponerse ante él. Mientras tanto, Kang había sobrevivido a la destrucción de Cronópolis, escapando de un escondite secreto en el reino conocido como el Purgatorio. Allí reflexionaría sobre su vida pasada hasta ese momento, antes de que Rick Jones y la Inteligencia Suprema lo contactaran y le informaran que los Vengadores fueron capturados y que los Guardianes del Tiempo se estaban preparando para hacer su táctica final. Allí descubrieron que los Guardianes del Tiempo sometieron a los Vengadores a un juicio simulado en el siglo XXVI de la Tierra 9812, donde los Vengadores se habían convertido en un imperio intergaláctico. El futuro de los Guardianes del Tiempo buscaba que los Guardianes del Tiempo buscaban evitar. Con la ayuda de la fuerza del destino de Rick, Kang y los Vengadores pudieron atravesar los campos de fuerza de los Guardianes del Tiempo, pero ellos e Immortus huyeron hasta el fin de los tiempos en la Tierra 794-282 para usar un cristal eterno en un crono cañón para borrar todas las líneas de tiempo que crearían un futuro con la Tierra 9812. Allí Immortus se negó a entregar el cristal y aparentemente fue asesinado. Kang y el resto de los Vengadores atacarían de nuevo. Luego desataron un ejército aparentemente de Vengadores malvados de realidades alternativas. Cuando Kang luchó contra los Timekeepers, quienes luego intentaron acelerar el destino de Kang y obligarlo a transformarlo en Immortus. Los Vengadores, acompañados por el Rick de la Tierra 981-20, que estaba vinculado al Capitán Maravilla de su era, convocó a los heroicos Vengadores de otras tierras y otras eras para ayudar a luchar contra el mal. Por puro sentido de voluntad, Kang luchó contra los intentos de los Timekeepers para forzar su transformación en Immortus. Al final los Vengadores triunfarían destruyendo el Crono Cañón, y Kang ejecutó a los Timekeepers en represalia. Sin embargo, antes de que pudiese conseguir el cristal de la eternidad, el Capitán América lo había destrozado. Kang también sufrió otro shock cuando encontró a Immortus, ahora una entidad separada de él, viva y coleando, cuando se dedujo que el destino de Kang ya no estaba ligado a Immortus. El Conquistador se dio cuenta que había logrado la mayor victoria de todas y se teletransportó. Los Vengadores también regresaron a sus versiones de sus respectivas eras y realidades alternativas. El evento del arco de la dinastía de Kang. Ahora con un destino bastante libre, Kang comenzó a enfocarse nuevamente en su deseo de conquistar la era moderna. Con ese fin manipuló al héroe conocido como el Capitán Británico o Capitán Gran Bretaña para que aceptara el papel del rey del otro mundo, sacándolo del campo del juego cuando llegó el momento de una posible invasión. Al regresar a su imperio, Kang pasó las siguientes décadas en esta era preparando sus ejércitos y asegurándose de que solo se seleccionaran los especímenes más perfectos. Además organizó un harén de mujeres genéticamente ideales y comenzó a copular con ellas. A cada niño de estas uniones lo nombró Marcus y comenzó a entregarlos para ser el guerrero ideal. Con cada fracaso mataba a su descendencia y le encerraba en una cámara privada a bordo de su enorme estación espacial, la Espada de Damocles. Su último intento elidió a Marcus 23. Marcus Kang demostró ser un éxito y su padre lo entrenó en el arte del combate, la guerra y la estrategia.
Cuando Marcus alcanzó la edad adulta, Kang le regaló su antigua identidad del Centurión Escarlata. Luego comenzaron a monitorear a los Vengadores de la era moderna para que Marcus pudiese conocer a sus enemigos. Kang le dio que prestase a especial atención al Capitán América. En ese momento los Vengadores estaban en su punto más alto y eran una fuerza completamente global que intentaba atacar primero a sus diversos enemigos antes de que pudiesen aterrorizar al mundo libre. Kang y el Centurión de Plata, perdón, el Centurión Escarlata, que en ese momento los Vengadores habían estado buscando luchar contra ellos, comenzaron a observar la batalla con los Vengadores justamente contra un ser conocido como la Presencia, que estaba en combate en Rusia, y su batalla con las criaturas parecidas a Hulk creadas por Jonathan Tremont de la Triumph on the Starry, antes de decir que era hora de lanzar su ataque. Al llegar a la era moderna, Kang entrenó a su hijo sobre cómo luchar en su campaña antes de enviarlo a una declaración de guerra hacia las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Cuando Marcus llegó, se enfrentaría a los Vengadores y se encontró instantáneamente enamorado de su miembro Pájaro de Guerra. Cuando los Vengadores se negaron a retirarse, Kang apareció y decidió darles una demostración de poder. Hizo que su base de Damocles, o sea la espada de Damocles, disparase una poderosa ráfaga de rayos y destruyese el edificio de las Naciones Unidas, pero usó campos de fuerza para salvar a los que estaban adentro. Luego, Kang emitió un ultimátum a los Vengadores y se reunió con los funcionarios del gobierno para hacerlos rendir o enfrentar una invasión. Luego Kang advirtió a los reunidos que había muchos peligros para el futuro, mostrándoles destellos de los posibles futuros de las tierras 691, 1745, 2042, 6311, 8394, 8410, 9014, 9930, 10742, 115.000, 17.342, 45.017, 70.395 y la realidad 107.342. De todas esas realidades terminó advirtiendo de que si no se unían al lado del bando de él, la humanidad podría morir en cualquiera de estas posibles realidades alternativas. Kang también describió su destino para la humanidad en esta era, convirtiéndose en un ejército masivo para conquistar todo el universo. Desconocido para los reunidos, Kang también transmitió a su ejército el discurso a todas las televisoras, computadoras y radios del mundo para causar pánico y caos en todo el mundo, y también sacar un par de aliados en el conflicto para que estos se aliaran en su evento conflictivo que se avecinaba. Su discurso logró incitar a bárbaros atlantes bajo el gobierno de Atuma para atacar a Rorobai, la isla del príncipe Eduardo, y los desviantes renegados para atacar a Wei en China. A pesar de todo esto, un representante de las Naciones Unidas se negó a dar la oportunidad de rendirse y le dijo a Kang que la gente de la Tierra lucharía por su libertad. Kang les advirtió que atacaría de todas maneras muy pronto, apuntando primero a países europeos, sobre todo Gran Bretaña y Francia, antes de partir, y les advirtió que si atacaban su base directamente en lugar contra la invasión, entonces esto procedería a reaccionar con dureza. Kang y Marcus luego regresaron a la espada de Damocles para prepararse para la guerra, observando las batallas de los Vengadores con la Presencia, Atoma y sus hordas, los deviantes rebeldes, la organización terrorista conocida como AIM o Ideas Mecánicas Avanzadas, el Mago y otras amenazas. Mientras tanto, Kang enviaría a su hijo a reunir a los que prometieron lealtad a su casa. En la primera cosecha estaba el villano conocido como el Torbellino, personaje que ya tuvimos reseña en el canal, de hecho es una de las primeras reseñas del canal, cuyas demandas de tratamiento estelar solo enfurecieron a Kang, lo que llevó a teletransportar al supervillano de regreso a la Tierra para advertir a otros que no hagan demandas tan audaces en el futuro. Mientras estaban en la Tierra, los Vengadores comenzaron a liquidar a sus amenazas, pero el gobierno de los Estados Unidos los estaba presionando para que trataran con Kang. Kang también pasó a hacer este tiempo dedicó a observar la reforma de los Thunderbolts y la batalla con Graviton y no los consideró una amenaza potencial para sus planes. Preparándose para atacar,
Kang ordenó a su hijo Marcus para que comenzara a movilizar las tropas terrestres para un asalto. Mientras tanto, en la Tierra los Vengadores se dedicaban a defender Francia. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos solo les dio 96 horas antes de que lanzaran una flota de robots centinelas, o sea, de los mismos que atacan a los mutantes, para lidiar contra Kang. Una decisión en el cual el Capitán América pensó que era muy mala idea, a pesar de todo había aceptado. Las cosas se complicaron cuando el llamado Amo del Mundo hizo su propia oferta para apoderarse de la Tierra, erigiendo perímetros de defensa masivos alrededor de cada ciudad importante del mundo. Kang finalmente lanzó su ataque terrestre contra Francia y comenzó a prepararse para su próximo ataque. Mientras tanto, los Vengadores se dividieron en 3 equipos, uno para defender Francia, otro para lidiar contra el Maestro y un tercer grupo liderado por el Capitán América para intentar derribar la base de Damocles. Marcus luego fue a la Tierra y ayudó a Pájaro de Guerra, o sea, es decir, a Caro, ¿no? A Miss Marvel o a Capitana Marvel, a derrotar al Maestro a pesar de sus reservas con él, lo que llevó a la primera de una serie de pequeñas traiciones contra su padre. Cuando los Vengadores más tarde atacaron la base de Damocles, Marcus permitió intencionalmente atravesar el campo de fuerza que lo protegería sin saber que su padre estaba parado sobre él. Kang eligió ocultar su conocimiento a su hijo y, en cambio, se centró en luchar contra los Vengadores. En ese momento, el gobierno de los Estados Unidos lanzaría a sus centinelas a la base orbital de Kang, apareciendo en una imagen holográfica masiva que toma el control de los centinelas, ya que estos estaban compuestos por partes construidas por Family Industries. Kang luego destruiría la nave de los Vengadores y lo dejó flotando en el espacio y se convirtió en su imagen holográfica y de su ejército de centinelas en la Tierra. La represalia de Kang sería rápida, lanzándole un ataque masivo sobre Washington DC, diezmando a toda la capital a pesar de los intentos del poderoso Thor de intentar detenerlo, dejando a la ciudad destruida y millones de personas muertas y reducidas a huesos. Pronto los Estados Unidos se rindió oficialmente y Kang insistió en que el líder en convertirse en el líder de facto de los Vengadores. Watt fuese el primero en firmar la declaración de rendición. Mientras tanto, los Vengadores atrapados en el espacio fueron rescatados por los superhéroes conocidos como Quasar y Living Lightning. Antes de regresar a la Tierra, tuvieron que evitar que Jonathan Tremont tomase el control de una enorme nave de oración alienígena con la ayuda de su compañero Triathlon. Después de su victoria, pronto se enteraron de que Kang había tomado la Tierra. Kang pronto tuvo casi todo el mundo en sus manos, pero todavía había focos de resistencia y los capturó y se les colocó en un campamento. En esos campamentos, la Bruja Escarlata ayudaría a Wonder Man a escapar para que pudiese unirse a los otros Vengadores que aún estaban libres y luchaban contra Kang, utilizando sus poderes hexagonales para hacer, el Hex, para hacer que pareciera que Wonder Man murió cuando Kang le ordenó que lo ejecutaran por un intento fallido de fuga. Kang luego se centró sus esfuerzos en los últimos momentos de resistencia, pero comenzaron a defenderse con las defensas del Maestro, y en sus filas aumentaron con su ayuda de Namorita y los Atlantes, así como el Señor de la Guerra Kro y sus desviantes, y la presencia y su compañera Starlight, lo que obligó a Kang y sus fuerzas a retirarse hacia base Damocles. Esa base fue abordada repentinamente por la nave del Tribune. Cuando Kang usó su proyección holográfica para atacar a la nave, se sorprendió al ver que la nave Tribune podría replicar la tecnología y hacer lo mismo con el Capitán América. El Capitán América demostró ser un luchador superior y Kang se vio obligado a retirarse de su nave. Los Vengadores, con improbable ayuda de Jonathan Tremont, lograron reconstruir el campo de fuerza alrededor de la nave de Damocles y Warwick, la superheroína, luego se logró comprometer con el núcleo de energía de la nave. Con la nave comenzando a detonar, Kang ordenó una retirada completa y obligó a Marcus a subir a su cápsula de escape, enviándolo al regreso al siglo 40, diciéndole a su hijo que no se dejara morir en batalla y comenzase su propio destino antes de que el proyecto Damocles cayera a la Tierra, es decir, la nave, ¿no? Los restos de la Damocles se estrellaron en la ciudad de Gettysburg, en Maryland, y milagrosamente Kang sobrevivió al accidente, pero su armadura resultó gravemente dañada. Los Vengadores llegaron pronto y Kang desafió al Capitán América en una batalla 1 contra 1. Esta fue una batalla que Kang finalmente perdió y finalmente fue hecho prisionero. Pronto el imperio de Kang fue desmantelado y la Tierra comenzó a repararse del daño.
Mientras tanto, Kang se encontró encerrado en una prisión aislada de Montana. Allí fue rescatado por su hijo Marcus a pesar de sus protestas de que lo dejase. Kang finalmente cedió y regresó a su nave. Allí Kang reveló que sabía que las traiciones de su hijo le había revelado la verdad de su nacimiento. Luego Kang expresó su decepción porque su hijo no solo lo traicionaría, sino que negaría su deseo de morir en combate o al menos por la ejecución de sus enemigos y convertirse en una leyenda. Considerando a su hijo un fracaso con todas las versiones anteriores a él, Kang apuñaló fatalmente a su hijo cuando con la computadora le preguntó si Kang deseaba despertar al próximo Marcus. Retrasaría entonces la orden permitiéndose un momento de dolor a lo que ahora había perdido especialmente de todo su legado. Marvel's El Fin y el crossover intereditorial Liga de la Justicia de América Vengadores. Después de esto, Kang sería encerrado brevemente junto con otro viajero del tiempo llamado Akhenaton de la Tierra 4321 hasta que Thanos le derrotó y sus prisioneros fueron liberados. Más tarde, la Tierra 616 estaba fusionándose parcialmente con un universo cósmico distante para ser conocido como Krona, que llegó a alterar la historia donde los dos universos, DC y Marvel, fueron muy diferentes, llegaron a coexistir parcialmente juntos. De acuerdo a esta nueva realidad parcial, Kang lucharía con el llamado Señor del Tiempo por un huevo cronal. Ambos manipularon a los Vengadores y a la Liga de la Justicia de América para que chocaran entre sí. Los héroes ganarían la batalla, pero estos eventos fueron borrados de la historia cuando la fusión de los dos universos, especialmente en esa alianza que hizo con Krona, fue detenida por estos mismos héroes de ambas editoriales. Iron Lad. Más tarde, Kang viajaría a su propio pasado, salvando a su yo adolescente de los matones con la esperanza de ayudar al joven Nathaniel Richards a lograr su destino como Kang el Conquistador, como lo hizo anteriormente. Mostrándole al propio niño su propio destino, Kang también lo equipó con una armadura neurocinética, lo que resultó siendo un error. No dispuesto a convertirse en un criminal, el joven Nathaniel Richards luchó contra el propio Kang, o sea, su yo futuro, y luego escaparía a la corriente del tiempo, y terminaría en la era moderna. Al enterarse de que los Vengadores se habían disuelto, descubrió un protocolo secreto dentro de los restos de Visión y lo utilizó para formar un grupo de jóvenes héroes que finalmente se conocerían como los Jóvenes Vengadores y se hicieron llamar como Iron Lad, este mismo personaje. Con la formación de este equipo, los ex Vengadores de Iron Man y Capitán América intentarían convencer a los jóvenes para que se disolviesen. Durante sus discusiones en las ruinas de la mansión de los Vengadores, fueron atacados por los hombres de crecimiento de Kang. Tras la derrota de sus constructores, señaló la ubicación de Iron Lad al propio Kang. Kang se enfrentaría a Iron Man, al Capitán América y a la ex detective privada Jessica Jones y a los propios Jóvenes Vengadores. Les advirtió que si Iron Lad no regresaba a su propio tiempo y seguía su destino para convertirse en Kang, la historia cambiaría irreparablemente de manera catastrófica. La aparición de Kang en la era moderna junto a su yo más joven hizo que este cambio en la historia se acelerara. Mientras los Jóvenes Vengadores se preparaban para luchar contra el yo futuro de Iron Lad, los Vengadores vieron de su primera mano los cambios que se estaban realizando y resolvieron tratar de ayudar a Kang para restaurar el orden natural. Cuando los Jóvenes Vengadores se defendieron, Kang los derrotó fácilmente y convirtió su propia armadura de Iron Man en contra de sus compañeros de equipo. Luego Kang abriría un portal en el tiempo para devolver a Iron Lad a su propia era, pero fue golpeado por el compañero de equipo de Iron Lad, Sature, o sea, es decir, la hija de Kang, y terminó siendo sellada. Kang regresaría momentáneamente y amenazó con matar al Capitán América, pero los Jóvenes Vengadores se defendieron aún más que antes. Sus filas aumentarían cuando Iron Man se convirtió en su armadura en una nueva encarnación de Visión, mientras que Kang estaría distraído. Nathaniel lograría acercarse sigilosamente detrás de él y apuñalar fatalmente a su futuro yo en el pecho con una espada, matándole. Con el futuro cambiando rápidamente y los miembros de los Jóvenes Vengadores siendo borrados de la existencia, Iron Man se dio cuenta que la futilidad de quedarse en el presente y voluntariamente decidió regresar al futuro para seguir su destino, irónicamente para convertirse tristemente en el peligroso Kang el Conquistador. Esto obligó que la realidad se volviera a restablecer en el status quo, simplemente lo que hizo que aparentemente Kang volviese a la vida como resultado. Durante los eventos de la Edad Heroica, cuando Adam Warlock se convirtió en el Magus una vez más para poder detener a la falla, un agujero en el tiempo en el espacio-tiempo causado por una bomba T aseguró que el futuro de la Tierra 7528, donde Magus y su Iglesia Universal de la Verdad gobernaban un universo en donde el futuro era dominante. Esto causó la destrucción de muchas líneas de tiempo posibles, siendo los únicos sobrevivientes la versión de Starhawk de cada realidad. Kang sería advertido de esta muerte inminente por un Timekeeper sobreviviente antes de ser congelado en el hielo del Limbo. Kang buscó refugio en el Limbo y reunió ejércitos de Starhawks, testigos de los miembros de los Guardianes de la Galaxia atrapados en el año 3009 de la Tierra 7528. Kang y los Starhawks los rescatarían. Habiendo cambiado su edad debido a su falla, o más bien a la falla,
Kang los restauró a sus edades adecuadas e informó al grupo de peligro para la propia autoridad de la historia. Les ofreció una sola solución: maten a Warlock, lo que le dio al líder de los Guardianes Star-Lord de esa línea de tiempo un cubo cósmico para ayudar a hacer el trabajo. A pesar de las reservas del equipo, Kang los transportó en el tiempo a momentos antes de que Adam Warlock se convirtiera en Magus para hacer este trabajo. Star-Lord finalmente logró matar a Magus, pero no antes de que muchos de sus compañeros de equipo y aliados fuesen asesinados. Sin embargo, con el Magus ahora muerto, la realidad se reanudaría por completo una vez más. Kang pronto se dio cuenta que el posible futuro de la Tierra 10.071, donde el robot de Ultron mató a los Vengadores de esa realidad, allanando el camino para la dominación de la propia era de Kang. Para poder detener esto, Kang reunió un ejército de héroes para destruir a este Ultron. Simplemente terminó en un fracaso. En represalia, Kang regresó y reunió a más y más superhumanos, fallando más de 20 veces en ese constante. Sus constantes viajes en el tiempo causaron demasiada tensión en el tiempo y lo rompieron, causando caos a lo largo del flujo de la línea del tiempo, provocando que diferentes eras se mezclaran entre sí, mientras causaba que una batalla entrara con el Ultron de la Tierra 10.071 continuase en un bucle perpetuo. Esto llevó a su futuro yo, Immortus, a hacerse pasar por Kang una vez más y convencer a los próximos Vengadores permitirse viajar en el tiempo para reclutar a más Vengadores de la era moderna para arreglar la fractura en el tiempo. Los Vengadores finalmente viajaron a la Tierra 10.071 y entraron en una situación en la que entraron a acordar el enfrentamiento con el propio Ultron, retrocediendo precisamente en el tiempo antes de la batalla contra Ultron, y convencieron al robot de que perdiera la batalla, señalando que luchar contra Kang provocaría daños en el flujo del tiempo y que Ultron tampoco sería destruido. Ultron estuvo de acuerdo, y cuando llegó el momento de la batalla, Kang y sus fuerzas lo destruyeron fácilmente. Con una victoria tan rápida, Kang le devolvió a sus guerreros a puntos apropiados de la historia. Decepcionado por la falta de un desafío, Kang regresó a su propio tiempo para continuar buscando una conquista adecuada. Con la derrota de Ultron, la realidad divergió hacia un nuevo futuro de la Tierra 10.943 y reparó el daño a la corriente temporal. Los gemelos del apocalipsis. Con el nacimiento de los gemelos del apocalipsis, Kang comenzó a verlos como una amenaza para su tiempo futuro, y comenzó a orquestar un medio no solo para eliminar la amenaza de los mutantes para su tiempo futuro, sino también para obtener el dominio de todos los tiempos y asegurar que su gobierno reinase sin oposición. Con ese fin, Kang secuestró a los gemelos Uriel y Emin en momentos después de su nacimiento, llevándolos al futuro para criarlos. Luego viajó en el tiempo hasta el año 1013 después de Cristo, tomando su apariencia como Ramatut, y comenzó a manipular a su heredero buscándolo. Precisamente en este caso, a Apocalipsis, convenciéndolo de que estaba destinado a gobernar el mundo al alimentarlo con medidas verdaderas sobre el futuro venidero. A través de su confianza ganada, engañó a Apocalipsis para que luchara contra un joven Thor en Escandinavia, sabiendo que la armadura de los celestiales que le dieron a Apocalipsis era inmune hacia el Halberd de Thor. Al ver que éste estaba perdiendo la pelea, huyó de regreso a Asgard para pedirle a su padre Odín que le diera el poder para derrotar a Apocalipsis. Como era de esperar, Odín rechazó esta solicitud debido al juramento que los dioses del panteón de la tierra hicieron de no interferir en el trabajo de los celestiales. Haciéndose pasar por el hermano de Thor, exactamente Loki, Kang utilizó la ira de Thor para engañarlo y trabajar juntos para encontrar una solución para detener a Apocalipsis. Luego Kang descubriría un hechizo escondido en la biblioteca de Odín para poder utilizar y darle a Jarnworn el poder de destruir la armadura celestial. Luego, Kang reasumió el disfraz de Ramatut y engañó a Apocalipsis para que persiguiera a la Forgotten Logan, es decir, un soldado de Inglaterra que era un antepasado del héroe moderno conocido como Wolverine. Cuando Apocalipsis y los jinetes del Apocalipsis atacaron la Inglaterra de esa época para intentar a este antepasado de Logan, Thor llegó y luchó contra él, matando a los jinetes e hiriendo gravemente a Apocalipsis. Aunque Apocalipsis se teletransportó y vio sus siglos a partir de entonces, es decir, decidió continuar con su vida. Cuando Thor regresó a Asgard para celebrar, Odín lo reprendió y le advirtió que sus acciones ese día algún día tendrán graves repercusiones en el mundo. Con la primera parte de su esquema completa, Kang regresó a la era moderna, donde recuperó el Jarnworn de Brasil, donde estaba incrustado en el cuerpo del difunto hechicero del Barón Mordo en una tumba brasileña. Luego comenzó a criar a los gemelos del Apocalipsis en el año 4145, enseñándoles que los mutantes y los humanos nunca podrán vivir juntos en armonía y que los gemelos crecerían para oponerse al propio Kang y se enfrentarían a la derrota. Para mostrarles cómo lucha por la supremacía era una causa perdida para los gemelos, Kang los obligó a vivir años de sus vidas en campos de concentración mutantes dirigidos por Red Skull de la Tierra 130-44. Allí se vieron obligados a vivir en un campamento dirigido por el cyborg conocido como Ahab. Cuando Uriel y Elim intentaron escapar, los Kang que los observaba
regodeándose, lo que le permitió que Hal y sus abuelos lo capturaran. Cuando Hal los atrapó, Kang les dio un paso atrás, o sea, estuvo detrás de ellos observándolos para cómo tanto Uriel, que se había visto obligado a cegar a su hermana cortándole los ojos con sus alas. Convenciendo de que habían aprendido lo suficiente de la crueldad humana, Kang los llevó ahora a adolescentes gemelos Apocalipsis a su futuro en el año 4145 para continuar su entrenamiento. Los envió en una misión a la Tierra 26111 para matar al Coronel América. En el cambio, esto llevó a una batalla contra los Morlocks. Uriel y Eileen se vieron obligados a matar a sus líderes Havoc y Rogue de esa realidad. Después de su fracaso, los traería de vuelta a su propio tiempo y les mostró su sala de trofeos, incluido Jarnborn. La venganza por la Tierra. Sin embargo, antes de que Kang pudiera continuar con sus condicionamientos de sus gemelos Apocalipsis, robaron a Jarnborn y regresaron a la era moderna de la Tierra 616, utilizando el arma que mataron al celestial conocido como Aristem el Juez, tal como fue convocado por los 4 jinetes del Apocalipsis. Luego comenzaron una campaña para crear un éxtasis mutante para trasladar a la población mutante a un nuevo mundo antes de que los celestiales buscasen venganza. Esa trama fue opuesta a la división de la unidad de los Vengadores que fue en Vena. Finalmente, los gemelos Apocalipsis lograron manipular a la Bruja Escarlata para que tuviera éxito en su plan y excitar al ejecutador que terminara de destruir la Tierra. Para evitar que Kang o cualquier otro viajero del tiempo retrocediese en el tiempo y los detuviese, los gemelos también construyeron una presa de taquiones que les protegería de toda la línea del tiempo. Fue en ese punto que la última encarnación de Marcus de Kang se dio por consentimiento de que los gemelos del Apocalipsis habían escapado e intentaron advertir a su padre. Sin embargo, Kang ya se les estaba diciendo lo que los gemelos del Apocalipsis estaban haciendo gracias a las grabaciones holográficas que habían sido manipuladas para sonar justo cuando la línea de tiempo de Kang comenzase a borrar. Comenzaría a reunir otros seres futuros que estaban siendo aniquilados gracias al trabajo de los gemelos del Apocalipsis, formando el Kronos Corps, que consistía en Strax de la Tierra 4935, Venom de la Tierra 999-7, Doctor Doom de la Tierra 6375, al Iron Man de la Tierra 8410, al Magistrado Braddock de la Tierra 129-28, a Hal de la Tierra 130-44 y al propio Abominación, a Deathlock de la Tierra 110-45. Sin embargo, él y sus fuerzas no pudieron efectuar cambios en la actualidad gracias a la presa de taquiones. Aproximadamente una década después, los mutantes se establecieron en un nuevo mundo llamado Planeta X. Para entonces, Havoc como Avispa se habían casado y tenían una hija humana llamada Katy. Con el fin de crear un mundo más seguro para su hija, Alex y Janet lograron destruir la presa de taquiones que existía en su época, lo que permitió que Kang y su Kronos Corps rompiesen en ese punto de la historia, lo que les permitió reclutar también a Thor para su causa. A Kang se le ocurrió un plan para restaurar la Tierra, pero como la represa de taquiones en el pasado que les impedía ir más allá del tiempo, Kang ideó un plan para enviar las mentes de los otros miembros supervivientes al equipo de los Vengadores Unity y sus cuerpos pasados para que estos pudieran prevenir la destrucción de la Tierra. Cuando Havoc protestó debido a las preocupaciones que tenía sobre el destino de su hija, que podía ser borrada de la historia con tal movimiento, Kang la teletransportó a la corriente temporal para forzar su apoyo y justamente a la propia avispa de esa línea de tiempo. Al intentar liberar a Wolverine y a Sunfire capturados de esas realidades, Kang y sus secuaces se enfrentaron con el X-Council y la X-Force, así como los secuaces de los gemelos de Apocalipsis, Banshee y Daken. Al tener éxito en su tarea, con la ayuda de la maestra Elizabeth, Kang logró evitar las mentes de Thor, Wolverine, Havoc, Avispa y Sunfire a los momentos previos a la destrucción de la Tierra. Los héroes viajarían al pasado y con la ayuda de Rogue y Sentry lograron mantener a raya a Excitar mientras recuperaban el Jarnborn de los gemelos del Apocalipsis. Cuando Thor hirió a Excitar, los otros miembros de Unity Team destruyeron la presa de taquiones, lo que les permitió al propio Kang y sus fuerzas llegasen a esa era. Esta fue la era de la culminación final de los planes de Kang, e hizo que su abominación Deathlock empujara a Thor hacia la energía cósmica que brotaba del celestial herido. Luego Kang comenzaría a intentar absorber la energía cósmica con la esperanza de alcanzar la divinidad y conquistar todas las líneas del tiempo. Los Vengadores se enfrentarían con el Kronos Corps de Kang y fueron asistidos por la llegada de Immortus y su Infinity Watch. Mientras que Havoc y Sunfire intentaron evitar que Kang absorbiera más energía de los celestiales, mientras Sunfire derrotaría a los gemelos Apocalipsis, Havoc dominó a Kang y lo separó de las energías celestiales. Derrotado, Kang huyó a la corriente temporal llevándose a su Kronos Corps con él. Sin embargo, dejó atrás a Havoc para encontrar a Red Skull y asegurarse de que el futuro de la Tierra 130-44 se hiciese realidad.
Debido a que se impidió que Exeter destruyese la Tierra y los gemelos de Apocalipsis fueron derrotados antes de que pudieran completar su éxtasis, la realidad continuó en su curso natural, aunque la realidad del planeta X perduraría en una realidad divergente designada como la Tierra 131-33, arco del pecado original. Kang finalmente terminó trabajando con sus yo alternativos, Immortus y Iron Lad, en un punto en el tiempo y en el espacio llamado el final del camino para esperar la llegada del último Vengador. Esto llegó en la forma del Capitán América, que estaba siendo lanzado a través del tiempo gracias a la gema infinito del tiempo dañada. Iron Lad lo rescató de la corriente temporal fracturada después de sobrevivir a una experiencia de unos 50.028 años en el futuro. Iron Lad luego llevó al capitán ante Kang e Immortus. Cuando reapareció la gema del tiempo, los tres viajeros del tiempo la atraparon en una botella del no tiempo para evitar que funcionase y enviar al propio capitán a través del tiempo una vez más. Le explicaron al capitán que la crisis actual que amenazaba con destruir el multiverso estaba destinada a fracasar si permitían que el Capitán América siguiese adelante, ya que esos yoes futuros de Iron Lad ya habían vivido ese momento. Sin embargo, el capitán se negó a retroceder y no hacer nada cuando las vías estaban en peligro y liberó a la gema del tiempo, siendo este transportado regresó a su propia era antes de que las tres encarnaciones de Kang pudiesen detenerle. Inhumanity. Después de que en Atiran, la ciudad de los inhumanos, fue destruida por Black Bolt durante su pelea contra Thanos, los inhumanos que estaban dispersos fueron encontrados excepto el hijo de Black Bolt, Ahura. Kang lo había teletransportado a su fortaleza y lo tomó bajo su protección. Cuando Black Bolt finalmente encontró a Ahura, lo sometió al proceso de terrigénesis e hizo un trato con Kang. Kang se llevaría a Ahura a un lugar muy seguro en la corriente del tiempo para salvarlo de la muerte del universo provocada por las incursiones. Kang aceptó, pero con la condición de que incluso si se restauraba el multiverso, Ahura sería suya para siempre. Cuando se restauró el universo, Black Bolt incumplió con su trato con Kang y decidió recuperar a su hijo Ahura. Con la ayuda de Rider, Black Bolt viajaría 13.000 años atrás, donde Kang dejaría al cuidado de Randak en Atilan para acomodarlo en Terrigénesis y luego recuperarlo algún tiempo después. Sin embargo, Kang se dio cuenta de la traición de Black Bolt y lo obligó a retirarse. Los inhumanos decidirían rescatar a Ahura inmaculado de su destino futuro, retrocediendo en el tiempo hace 13.000 años hasta el momento en que Kang entregó a Ahura a Randak. Después de que Kang se fue, los inhumanos llegaron a Atilan para recuperarlo. Ahura no creía lo que decían sus compañeros inhumanos y se mantuvo leal a Kang hasta que se le mostró el Historicon, lo que le habría sido manipulado para hacer y cómo habría desarrollado ese futuro. Posteriormente, Kang regresó a la escena con un ejército formado con soldados de diferentes periodos de tiempo para recuperar a Ahura. Después de ser capturado, Ahura manifestó su habilidad inhumana para crear proyecciones psíquicas de sí mismo para poseer a Kang, lo que obligó a irse, reparando el daño que había causado a la historia de los inhumanos y nunca intentar dañar a su gente nuevamente. Separación. Debido a una falla de la corriente temporal, Kang se vio dividido en varias versiones de sí mismo. Una de esas versiones, el señor Gaipon, se encontró atrapado en la Tierra 616 de hoy en día. El conflicto infinito. Cuando Kang viajaría al año 4657, donde viajó a un Thanos omnipotente luchando contra una horda de criaturas oscuras que terminó en su derrota, dejando que la realidad fuera consumida por la oscuridad Estigia. Después de observar cómo esta oscuridad consumía de los mundos, Kang buscó encontrar el origen del problema. Su búsqueda lo llevó al planeta Celtia, donde un nativo mutante desarrolló el poder para teletransportarse. Kang intentó acabar con la amenaza matando al nativo, pero surgieron otros nativos mutantes que lo teletransportaron. Con esa tarea fallida, Kang buscó estudiar la oscuridad, pero su nave resultó dañada y quedó varada en el año 4012, donde se encontró con Star Fox, el hermano de Thanos. Después de algunas negociaciones, Kang envió a Star Fox de regreso al punto de donde Titán envió a su yo pasado al exilio. Después de que el plan de Star Fox de esa realidad pudiese evitar la amenaza que tuviese éxito, Kang regresó a Celtia al año 2127, donde Thanos, controlado por su omnipotente yo futuro, lo esperaba, y luego de que Thanos asegurase que el plan fuese un éxito, Kang simplemente se fue. El futuro omnipotente Thanos luego atraparía a Kang en éxtasis, ya que era una amenaza potencial para sus planes. Después de que Thanos absorbiese al Tribunal Viviente y al todopoderoso Adam Warlock, liberaría a Kang y le contó su plan para evitar que Thanos destruyese todo el multiverso. Cuando el omnipotente Thanos estaba a punto de acabar con todo, Kang evitó que Star Fox y Pip el Troll viajasen en el tiempo, lo que provocó que Thanos se distrajera y permitiera que el presente Thanos tomara sus poderes y reiniciara todas las maquinaciones anteriores
hechas por el propio Thanos del futuro. Después de que Eros, o la Star Fox, probase su tecnología, rescatará a Adam Warlock y acordarán viajar en el tiempo una vez más para buscar la gema del alma verde. Poderes o atributos. Bueno, hay que decir que Kang es un ser humano del siglo 31, pero no tiene un poder específico e innato. Sin embargo, se va a destacar por su tecnología y avances científicos que le van a permitir tal vez mayor esperanza de vida, porque según cronológicamente Kang tiene más de 70 años, pero la gente de su época ha mejorado la biología hasta el punto de que parecen envejecer mucho más lentamente que el hombre promedio del siglo XXI. Por lo tanto, parece ser un hombre de unos 40 años. En algún punto dado, Kang tuvo cierto tipo de poderes, casi omnipotencias. Kang ganó estos poderes de manera temporal al absorber energía de un celestial conocido como Exeter. Sin embargo, solo logró absorber una pequeña porción antes de ser interrumpido por Havoc y Sunfire de ciertas realidades alternativas, pues quienes también habían absorbido esa parte de la energía de dicho celestial y cuya energía se había dispersado, por lo que Kang fue derrotado. Según Immortus, si Kang hubiese tenido éxito, habría dominado toda la existencia y la vida. Habilidades, pues ya reconocemos que es un especialista en nivel intelectual superior, incluso como para tener su propia compañía, incluso más sofisticados que compañías como la de Stark Industries y el propio Doctor Doom. Asimismo ha logrado tener en su poder artefactos como el cubo cósmico, el cristal de la eternidad. Asimismo es especialista en un conocimiento político, incluso llegando a tener ciertas relaciones diplomáticas o de guerra, al menos haciendo su guerra contra imperios estelares poderosos como los Badum o los Shi'ar. Asimismo es un combatiente hábil, voluntad indomable, es famoso por tener en su equipo armamentos, por ejemplo una armadura de batalla que le da fuerza mejorada, resistencia, dispositivo antigravedad, comunicador de video, viajes en el tiempo, noción, armamento, descarga eléctrica, plataforma flotante de supervivencia, transferencia de cuerpos, que es una de las técnicas más utilizadas dentro de sus herramientas tecnológicas. Asimismo tiene la famosa esfera de luz de siglos de Kang. Es una esfera que le puede transportar a diferentes personas a través del espacio y el tiempo, que también puede contener personas capturadas para sí mismo. Puede ser capaz de viajar más rápido que la velocidad de la luz, probablemente alimentado por una fuente de energía virtualmente inagotable o alternativamente accediendo al hiperespacio. También posee un escáner de tiempo de Kang que le permite revisar las diferentes eras y líneas del tiempo alternativas. Asimismo también tiene unas armas como un arma de antimateria, entre otras. También asimismo tiene algunos elementos basados en las partículas spin para cambiar de tamaño, y que obviamente ha obtenido a través de los diferentes viajes en el tiempo y el espacio. Capaz para usar maquinaria para transportación, como su famosa nave Damocles, ¿no? Hay que decir, pues mantiene una sala de trofeos a borde de la nave de espacio-tiempo que contiene una parafernalia de varios héroes y villanos a los que ha derrotado en algún momento en diferentes realidades. Por ejemplo, variantes de los escudos del Capitán América, los tentáculos del Octavius, un modelo de la armadura de Iron Man, la primera, justamente la Mark I. Algunas, claro, obviamente todos son basándose en elementos que ha obtenido de algún museo antiguo de su propia realidad. La armadura, la Mark II de Iron Man, varios cascos de Iron Man, el exoesqueleto de Wolverine, el casco del Hombre Hormiga, un casco de Magneto, digamos una cabeza de Ultron, de un destructor obviamente asgardiano, el casco de Thor, de Mjolnir, de Jarborn, la placa frontal de la armadura de Doctor Doom, un casco de Nova, la tabla de surfing del Silver Surfer, los restos de MODOK, de un centinela, el casco de Juggernaut, la máscara del Hombre Araña. Bueno, en fin, se podría decir todo lo que tiene es bastante amplio. Tiene no solamente la capucha de Rogue, las varias cabezas de Hank McCoy, la cabeza de Nick Fury, y obviamente congeladas, un traje de Mr. Fantastic, el Sai gemelo de Elektra, las gafas de sol que le pertenecieron a Wonder Man o a Cíclope, el Billy Cobb de Daredevil y su vestuario, el visor de Cíclope, los pantalones de Hulk, chaqueta de Ghost Rider, ojo de Agamotto, la armadura de Cap, unas piezas de Visión, a Fin Fan Fum, al último, al maestro, a Hyperion, a She-Hulk, bueno, cualquier tipo de elementos relacionados a ellos, y una punta encontrada en la frente del traje de Black Bolt. Eso es de los pocos trofeos que ha obtenido de diferentes versiones alternativas de los héroes de Marvel. Unas trivialidades es que el tiempo más largo de Kang que estuvo en el presente fue más de 136 horas cuando ayudó al Doctor Doom en algún momento de sus aventuras.
Kang es consciente de la idea errónea de que él es padre de Reed Richards, aunque técnicamente es todo lo contrario. Asimismo, muchas gracias, gente. Hemos visto hasta ahora el primera parte del documental más largo que se va a hacer de un personaje de Marvel. Recuerden que estaremos al tanto de las diferentes personalidades que estaremos viendo. La próxima que estaremos viendo nos siguen en carrera a ver a Ramatut, a Centurión Escarlata, a Immortus, a Iron Lad, a Chico Immortus, a Mr. Guypol, a Doctor Doom y algunas más, pero ya viéndolas de manera específica. Hay que decir que hay diferentes versiones, bastante, digámoslo así, que se pudieran explorar más en videos, pero preferiblemente las vamos a resumir rápidamente. Hay versiones alternativas de Kang, que ha sido asesinado por los Avengers de la Tierra 267, una versión de la historia Home to Calibur de la Tierra 924, el Kang que fue miembro, bueno, o era parte del colectivo Kang de la Tierra 2752, del Chronoverse, obviamente la Tierra 3066, una versión alternativa llamada Kid Kang, que fue miembro de los Guardianes de la Galaxia de la Tierra 5309, otro de Power Pack del Comic Marvel Edge Power Pack de la Tierra 5631, de la Tierra 6309, de la Tierra 7901, Kangaroo el Conquistador, que es una versión antropomórfica de la Tierra Spider-Ham, que es de la Tierra 8311 o de la Tierra Larval, Marvel Apes, que es una tierra basada en simios, que existe una versión llamada Kong el Conquistador, asimismo la Virgen de otra tierra llamada la 8657, las constantes batallas del hombre imposible, de donde Kang tiene una versión de la Tierra 8910, de la Tierra 9047, una versión de los cómics de Marvel Panini UK Comics de la Tierra 9411, Los Últimos Vengadores de la Tierra 9511, de la Tierra 9528, 9602, donde viene un famoso Kang llamado Kronos Tut, el profesor Kang de la Tierra Amalgam, de la 9602, que fue con DC vs Marvel, la versión de Tierra X de la 9997, de la Tierra 10511, de la Tierra 151, de la Tierra 114-118, de la Tierra 2099 de Home Spider-Boy, que hay un que se llama Kronos Tut, el faraón del tiempo, o Kronos Tut, que es otra variante, y de la Tierra 127-72, que es otra variante de sí misma, de la realidad del viejo Johnny Storm, que es de la Tierra 132-66, de la Tierra 135-84, de la Tierra 141-01, de la Tierra 141-81, de la Tierra 161-32, de la Tierra 171-22, de la Tierra 186-51, de la Tierra 188-54, donde hay un Kang que se llama, es el Cometiempo, Kang el Cometiempo, Spider-Man Life Story de la Tierra 195-29, de la Tierra 202-08, de la Tierra 219-23, de la Tierra 219-24, el conglomerador del cómic de Spider-Punk 342-95, de la Tierra 415-71, de la Tierra 503-58, de la Tierra 524-33, de la Tierra 577-80, de la Tierra 598-91, de la Tierra 683-26, de la Tierra 776-40, de la Tierra 865-01, de la Tierra 899-923, de la Tierra 902-66, de la Tierra 97-39, de la Tierra Revelation de 930-91, 96, 960-81, de otra que es de la Tierra 123-488.23-497, de la Tierra Allman Logan 807-128. Bueno, hay que decirles que son bastantes tierras. Incluso tiene una versión femenina de una realidad desconocida, de la Tierra Mesozoica 24, de la Tierra TRN 207, TRN 422, TRN 830, TRN 841, TRN 852, otra realidad llamada donde Kang se llama Cobra, una realidad, más realidades alternativas, hay que decirlo, incluso hay realidades alternativas donde no tienen ciertas repercusiones. Hay uno que posee algunas facciones de bigote y barba que se llama Charman Kang, Raulex, y diversas versiones que se llaman Caseo, Kong, Swatch, etc. Y las versiones que hemos visto en las series animadas, sin falta
y videojuegos. Y por cierto, tenemos a la versión de Jonathan Majors, que es las versiones que vamos a ir conociendo en el UCM. Ya conocimos el de la serie que salió en Loki. Y bueno, mis amigos, esas son lo que se podría decir las diversas versiones alternativas del propio Kang el Conquistador. Próximamente, como yo les decía, tendremos en el siguiente especial las siguientes personalidades de Kang, donde conoceremos y ampliaremos y resumiremos tal vez algunas historias ya vistas con Kang el Conquistador, pero que se involucran desde el punto de vista del propio, desde las propias personalidades alternas de Kang. Y bueno, ustedes me pueden seguir en las siguientes redes sociales. Bueno, ustedes me pueden seguir primero. Si ustedes no encuentran estas redes sociales que voy a mencionar, ustedes van a buscar un link que se llama linktr/diagonal by Blahawk. Ustedes cliquean y ustedes van a las siguientes redes sociales, sea el grupo de Telegram, el grupo de Discord, pero van a encontrar allí los enlaces de mis canales de archivos de DC Universe, archivos Marvel, son ustedes más Star Wars, que es este canal, archivos de DCU Videoblog by Blahawk, Memoria Alpha, archivos Star Trek y archivos Motorsport y Aviones by Blahawk, que son mis 5 canales. En Twitter van a encontrar allí también, incluso ustedes lo pueden buscar acá en la descripción del video, las cuentas de Twitter, archivos DCU, archivos DCU Plus, archivos Motor, en Twitch, archivos DCU, archivos DCU Plus, en Patreon como archivos DCU, en Facebook como archivos DC Juniors, archivos Marvel, son ustedes más Star Wars, archivos DCU oficial y archivos, y Fandom World, archivos DCU, que es la otra página de Facebook, en TikTok como archivos DCU by Blahawk, en Instagram como archivos DCU y archivos DCU Plus, en Spotify como El Debate del Archivista y en Discord, ya saben, y demás redes sociales las van a encontrar en la descripción del video. Recuerden darle like, suscribirse, compartir el contenido y por favor una gran ayudita suya bastará para ir mejorando el contenido. Yo soy Blahawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahawk les dice y nos vemos en otro video. Transmisión buena. Antes que nada, te invitamos a que te suscribas no solamente a mis canales y a mi gran familia de redes sociales, sino que ahora con otros colegas youtubers estamos inscritos a una app llamada YouTubers Geeks, una app en la cual podrás disfrutar no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas youtubers. Simplemente descarga la imagen, copia el código de barras con el celular y asimismo, una vez descargado, podrás disfrutar una vez del contenido de cada canal participante. No olvides, se llama YouTubers Geeks y podrás conseguirlo gracias a ese código de barras. Te es difícil encontrar mis redes sociales, ya hay un enlace en el que tú puedes darle clic y encontrar rápidamente todas mis redes sociales y demás canales. Simplemente debes dar clic a un enlace que está en la descripción de los videos o del propio canal, cliqueando linktr.ee/byblahawk. En él encontrarás todas nuestras redes sociales donde puedes encontrar nuestros enlaces a nuestros canales de YouTube y demás redes sociales. Recuérdalo, está en la descripción del video y del canal. Y bien, mis amigos, ya me pueden seguir en mis siguientes redes sociales. Por ejemplo, en Facebook me pueden encontrar como archivos DC Universe, archivos Marvel 616 más Star Wars, by Blahawk, archivos DCU y Fandom World, archivos DCU. En Twitter, Instagram y Patreon y Twitch me pueden encontrar como archivos DCU o también me pueden encontrar en las cuentas secundarias de las mismas redes sociales como archivos DCU Plus. En mi cuenta de Twitter también me encuentran otra red social de mi quinto canal como Archivos Motor. Asimismo, mi podcast de Spotify conocido como El Debate del Archivista, donde empleamos debates de la cultura pop y del motor. También me pueden encontrar en mis canales de YouTube como Archivos DC Junior, dedicado al universo DC en general, sobre series, cómics, películas y reseñas de personajes. También en Archivos Marvel 616 más Star Wars, que va de la misma temática pero sobre el universo Marvel y Star Wars. También me encuentran en Archivos DC by Blahawk Videoblog, donde hacemos videos sobre la cultura pop, freaky geek, así como en Memoria Alpha, Archivos Star Trek, donde hacemos toda la misma temática pero referente a viajes a las estrellas, así como mi nuevo canal de aquellas máquinas que se muevan y cualquier tipo de vehículo militar, deportiva, en Archivos Motorsport y Aviones by Blahawk. Asimismo está disponible en los grupos de Telegram y Discord, que si quieren participar de nuestro contenido y ser notificados allí para que puedan seguir nuestro contenido. Y asimismo pues los enlaces los van a encontrar en la descripción de este video y de todo el canal. No olviden suscribirse, darle compartir, darle like. Y asimismo pueden disfrutar con gusto y apoyarnos de corazón para mejorar nuestro contenido. Recuerden darle a la campanita a las notificaciones de los canales y simplemente no hay más que decir, yo soy Blahawk y sigan siendo felices. Blahawk les dice, transmisión fuera.